Suscríbete a la Panterita. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, caramba, ¿por dónde empezar? Vamos a las repercusiones. Primero lo de Manolo Jiménez, Arzamendia, el hincha opina. Manolo dijo que fue un cambio táctico el de Pachi Carrizo, ¿verdad? Yo no entendí. Inentendible. Inentendible, ¿verdad? ¿Por qué? No. Porque él dijo que había que asegurar la media cancha y con Aguayo. No es que lo estamos de diciendo Pachi. hoy, Federico. No. En tiempo real, en la transmisión claro, del partido, ya nos extrañó. Yo creo que Ayer cuando vimos el número 8 dijimos, no. Salvo que Pensamos hubiera... que era un error, inclusive. Sí, Yo pensé sí. que era un error hasta el final. Yo creo que todos nos preguntamos si no estaba lesionado Pachi, porque no tenía realmente razón de ser. No, él se porque- golpeó la cabeza. Bueno, el Pachi se salió golpea así la cabeza, contra ¿eh? caliente salió. Sí, pero malo. Y aparte la explicación que te dice, no teníamos la pelota y él no brilla Quería si no tenemos la velocidad. pelota. Y bueno, hermano, hace que tu equipo tenga la pelota, sacudir a tus jugadores. ¿Entendés? Pero Y además, presionar de otra ¿por quién manera. se juega? Porque No, tú claro, ayer- porque si entraba un volante yo iba a entender. Sí, claro, es otra Pero cosa, ¿verdad? entró Aguayo y quedó en la cancha de Turbe, que realmente no desequilibró en ningún momento. Que después tuvo un remate, pudo haber sido gol, porque yo decía también que a lo mejor lo espere Turbe porque en cualquier momento puede generar algo, ¿verdad? Pero había dos que se salvaron en el primer tiempo. Piri Damota y el Pachi Carrizo. El resto, aplazados. En el segundo tiempo jugó muy bien Fabricio Peralta. Yo creo que Churín también El primer peleó tiempo, desde siempre. Sí, pero vos sabés que él también después tuvo pases fallados. Increíble. Esta que estamos viendo en la TV, la de Turbe, es increíble. No te Y puedes... Si hablamos del ahora pase, tuvo- la otra vez del tuvo arquero de mucho. Tacuarí, un pase lineal dentro del área. Este pase atrás no puede ir nunca. El rechazo Alan corto y Turbe sacarla para afuera, no. No. Es... Qué error. Y una gran viveza de Payo para fabricar el penal, porque él se Sí. fabrica, él busca el contacto. Claro, Ya- no, él ya- al ver la pelota, Sí. Mira lo que- él ya usa el cuerpo como delantero y que tiene la fortaleza para hacerlo, para anticipar a Ronaldo. Para mí Cerro se elimina merecidamente de la Copa Libertadores de América. Entró con miedo, con muchas equivocaciones. Desde su entrenador, primera vez que veo a Cerro, yo he visto muchos equipos de Cerro en Copa Libertadores. Y primera vez que veo así que juega para defenderse los primeros 25 minutos del partido de local. Mira que Tuvo jugó el equipo que venir- pediste. Claro, y Miedo escénico tú. miedo escénico me iba a contra perder, rivales, iba porque todo. algunos partidos con Palmeiras y compañía salió Claro. con los días atrás. Contra un rival menor en los menor, planes. Si estaban Que asustados. tenía una necesidad. Vos sabés que yo decía, porque eso vos ves, Ariel, Bruno, Fabio, cuando vos entras y ves que el equipo que supuestamente te va a atacar, que tiene 40.000 personas a favor, que tiene dos resultados, y a los 5 minutos de esos jugadores se están reclamando, se están insultando, están todos nerviosos, vos te agrandás y decías la pucha. Y es lo que pasó con Colo Colo. Cuando Alan comete la primera falta y Fabricio Peralta le edita de todo adelante de todo el estadio, te dijera, ¿sabes Cosa qué? que tiene que mejorar Alan. urgente. Fabricio. Peralta. De No local. Urgente. puede más Eso hacer- es hacer mandar al frente hincapié. al compañero. No, mandar al frente. Si le manda al frente, pasó con Bro, ante pasó 45.000 Ese personas. pasó con Alan egocentrismo Brito en todo que está momento. teniendo. Él El tiene que segundo tener... tiempo excelente, Fabricio, Sí, pero eso sí, tiene que mejorar. políticamente muy bien, pero tiene que mejorar eso porque ahora me cae la ficha aquello que decía de la cinta de Capitán Juanma, que nunca terminó de cerrar cuando algunos se habrían enojado porque le dieron la cinta de Capitán, ¿se acuerdan? Sí. Tiene gestos que enervan a cualquiera y que ponen nervioso a cualquiera. Acá está el empate de Pachi, que Un golazo. parecía iba un golazo. Sí. Un golazo, realmente un golazo. Y uno pensaba, sobre todo porque hubo un shock. Si el equipo se mostró superado por el ambiente o por la atmósfera en el 0-0, más todavía en el 1-0. A mí me parece que esa situación que desperdició Gil para Colo Colo era el 2-0 y el masazo. Ese era el remate. Ese era el remate. Sí. Ese era el No, remate esa en de realidad Palacio. tenía que rematar Palacios. Palacios. Claro, Y Gil le dice, ¿para qué me la era? ¿Para claro, ponerle gol? Dice. no, mete vos, no, Sí. mete la voz, era como estaba la situación. Era un estado de ¿Y shock. el sombrerito de Palacio? Sí, con el todo- partido 0-0. Sí, todo La misma superado. jugada de Prato, ¿te acuerdas? En el Increíble. mismo arco. Le pesaban las piernas a los jugadores, eso se notó claramente. No, estaban miedo escénico, hermano, ¿Cómo para puede no ser decir que- otra cosa. Más- que los era- tengan? Y bueno, pero tiene No, Ariel. se hicieron a la pata, Arzamendi Abroga ayer era, en el primer tiempo era un... Se equivocaba muchísimo, Era ¿no? una En los equivocación pases. permanente. Fabricio también pase En el así, primer tiempo Fabricio fácil también. de a 1 o 2 metros. Yo sinceramente me dio
Escozor me dio verle a Cerro en mitad de cancha, ahí esperando porque nunca animarse los 25, regalar, porque yo he visto, repito, muchos partidos de Cerro en Copa, así en instancias y de este tipo, y el equipo ya la primera pelota te enviaba ya al frente, atropellaba un claro mensaje al rival de quién es el que manda en casa y quién es el que va a buscar el partido. Pero ayer Cerro jugó a la defensiva el primer tiempo, gran parte. Y inclusive hizo que se agrandara Colo-Colo, que le escondió muchas veces. Jugó a la defensiva defendiendo mal. Mal. Pues jugó a la defensiva de tener eficacia, pero defendió mal. Corrió mal la cancha. Para colmo, el equipo superado en el primer tiempo, miedo escénico. Y en el segundo tiempo colaboró, el mismo técnico también se puso en ese mismo escenario. Porque el cambio que hace es inexplicable hasta... inexplicable, y la aplicación fue inentendible. Y él dice... Que le cierra la aplicación, porque Pachi Carrizo de esos jugadores que... Si él hace una buena, él mismo se agranda. Si él tira dos pases cerrados, le pasa a Loco González, Alvarenga. Ese tipo de jugadores que cuando no aciertan la primera ya se frustran y... Pero para Manolo, 6 minutos del segundo tiempo. ¿Sabes qué no me gustó de Manolo? Manolo dice, cuando va a explicar el cambio, dice, no quiero hablar de lo táctico. ¿Por qué? Hablar. Y después dice que el cambio de Pachi fue táctico. Y si no quiere explicar lo táctico, ¿qué es lo que entonces? Bueno, y después digo, no, y ahí es donde él dijo cosa. Para mejorar lo de la primera etapa, y lo de la primera etapa fue todo menos Pachi. ¿Se entiende lo que digo? Sí. La pucha. Estuvo todo mal menos Pachi, ¿verdad? Menos Pachi. No. Se equivocó lastimosamente, equivocó el camino, a más de todo esto que ustedes estaban comentando, ¿verdad? Que lo vimos todo. El cambio inentendible que hace, él destruye totalmente el equipo. Inentendible lo que hizo Manolo ayer. Vamos por favor y seguimos con esto. Manolo, Arzamendia y el hincha Opina de Cerro Porteño. Imágenes por favor al aire. Los primeros 45 minutos no fuimos nosotros lo que estábamos haciendo. Después en el segundo tiempo nos encontramos. No tuvimos la suerte que tuvimos con Alianza acá en casa de meter el gol en el último minuto. Y la presión siempre hay, estamos en un club grande, Cerro grande, siempre quiere más y bueno, estamos en deuda con la gente, queríamos pasar como todos los 40.000, 45.000 que estuvieron hoy. Quisimos pasar, era lo que queríamos, no se pudo y nada, queda levantar cabeza. El domingo tenemos un partido importante y hay que seguir por este camino. Tal vez hoy fue un golpe, pero mañana vuelve a salir el sol y tenemos que brillar para el domingo, estar 100% y seguir en la lucha por el torneo local. Teníamos perdido el centro del campo, no teníamos el balón, y Pachi, si juega en un equipo donde no se tiene el balón, no brilla, a pesar de que ha metido el gol. Necesitábamos velocidad y la hemos introducido con Aguayo. Una pena de que el primer tiempo, con la ilusión que teníamos, con el equipo que había en Lisa, estábamos convencidos de que podíamos emprender el partido con garantía, y no fue así. Colo-Colo ha sido muy superior a nosotros en la primera parte, lo mismo que nosotros hemos sido superiores a ellos, no muy, pero sí superiores a ellos en la segunda parte. Tenemos ahora que reponernos, tenemos que pensar en la liga, y este mazazo para la afición, para el club y para nosotros, pues tenemos que revertirlo lo más pronto posible. Fracaso es no intentarlo, fracaso es no intentar conseguir los objetivos. Cerro lo ha intentado en todos los campos, dio la cara en Brasil, la dio contra Alianza, lo dio contra Colo-Colo, en casa ganamos a Alianza en el último minuto, empatamos con Fluminense, hemos empatado con Colo-Colo, pero las reglas, las normas, los puntos, los goles a favor, los goles en contra nos han dejado fuera por un gol. Es decir, fracaso es el que no lo intenta. Yo considero que hemos jugado mal un primer tiempo y en el segundo tiempo hemos merecido algo más, pero no ha sido suficiente, por lo tanto a seguir para adelante. Señor, ¿y no quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? El hincha Opina. Mala suerte. Ahora la Sudamericana. Aguayo por Iturbe. No se pudo ganar hoy, se empató. Una lástima, porque tuvimos oportunidad de ganar y no se pudo. Son cosas del fútbol. Vamos a inaugurar la cancha de Olimpia jugando la final de la Sudamericana. Nos robaban nuestra cancha. Mal cambio. Regalamos los primeros 20 minutos, lo regalamos. El técnico, malísimo. ¿Cómo hablan de él así? Le regalamos la pelota los primeros 20 minutos. ¿Se equivocó?
Sin palabras, Cerro. Alan Benítez muerto. Arzamendia muerto. Tanta gente con este frío y ellos no decepcionan como siempre. Desastre, con su cambio también mató. Como Iturbe es el peor. Dejó en la cancha. En vez de sacarle a ese inútil. Ha vendido el partido imposible. Buscó el 0-0 inútil. ¿Se equivocó? Se equivocó grande. Yo creo que en el cambio estuvo desacertado el técnico. ¿Se equivocó? A Pachi no le había mantenido. Y Turbe el primer tiempo ya hubiera sido cambiado, porque no estaba en su noche. Mal arbitraje nuevamente. Una vez más no perjudica al árbitro. Increíble esto es. Cada partido internacional a Cerro le perjudican. Con Arzamendia, Alan Benítez, ni balita no vamos a dar. Ese resbalón de Enzo en Chile nos costó caro. Por eso lo pasamos ahí. Jugamos muy mal, de verdad jugamos demasiado mal. Mató el Manolo con su cambio, mató el partido, mató. Pachi no tiene que salir nunca tiene que salir Pachi. Iturbe, hincha de Colo Colo, Iturbe a nadie. Era cambiarle a Iturbe, no a Carrizo. No hizo Iturbe en el partido, que cambie por favor. La peligró al otro equipo. Alan Benítez, ¿cómo vas a fallar enfrente del arco? No, Manolo la cagó, Manolo fue. Pánico escénico la agarra los jugadores. 45.000 personas y se cagan todos. No existieron hoy. Arzamendia, Dios mío, son más malos que pegar a tu mamá en su cumpleaños, ya, Dios mío. Una vez más en la importante demuestran estos jugadores que nunca aparecen, siempre decepcionan. Erráticos, con miedo, nada. Manolo, una explicación lógica por qué le sacaste a Iturbe y le dejaste al muerto a Iturbe. Sí, se equivocó totalmente. El Pachi no podía haber salido, Iturbe tenía que salir antes. Es una pena. Y el error con el penal, el pase hacia atrás, mismo error que se cometió en Brasil. Lo de siempre. Lo mismo. Lo que pasa es que Cerro entró jugando mal. Un partido malísimo. Y no sé lo que te puedo decir porque me parece que a Cerro le asusta jugar por la Copa Libertadores, no puede ser. Alan Benítez y Arzamendia no pueden ser jugadores profesionales, una vergüenza. Cerro tiene que rescindirle el contrato, una vergüenza que no juegue nunca más. Bueno, muy caliente la gente de Cerro. Yo creo que la clave fue que Cerro perdió predominio de mitad de cancha. Cerro no tuvo la pelota a mitad de campo y eso fue letal. Colo Colo manejó la pelota. Justamente ayer le estaba diciendo a ustedes, muchachos, hay que jugar tranquilos pero teniendo la pelota. Y fue totalmente lo contrario de lo que hizo Cerro. Jugó totalmente intranquilo y sin tener la pelota. Parece que dijeron, vamos a hacer lo contrario de lo que está diciendo este periodista más o menos. Ayer también hablábamos justamente de cómo Colo Colo juega y que no tiene gol, ¿verdad? No tiene gol, que es un equipo con exceso de toque de pelota. Y creo que eso estaba previsto dentro de la planificación de Manolo. Sabía que a este equipo le gusta tener la pelota y tenía que haber preparado al equipo de esta manera que cuando se perdía el balón habría que recuperar rápido, pero no como lo hicieron saliendo de a uno, no había coordinación, se sintieron superados muy rápidos. Muy rápido en realidad, parecía en un momento dado dentro de la presión que hacían parecía un juego recreativo de Colo Colo, sin avanzar, ¿Cómo te vas a desesperar porque la pregunta es ¿por qué no entró como entró en el segundo tiempo? Porque si bien tampoco fue brillante, Cerro creó 4 situaciones, pero con mucha gente para atacarlo con determinación. Claro, sobre el final sí. a los ponchazos, sí. Porque parecía mentira, pero esa de Fernández fue muy buena jugada. Sí, muy buena jugada. Con los resultados que se está dando en Brasil en el primer tiempo. Me estaba acordando usted en ese momento. Sí, nosotros de vos también. En el segundo tiempo Colo Colo salió a buscar el partido. Los primeros 10 minutos Colo Colo salió a buscar el partido porque sabía, y lo dijo Almirón en la conferencia de prensa, el técnico, le dijimos, salieron a buscar porque sabía que no le servía el empate. Sí. Y después se queda sin pierna Palacio, se queda sin pierna el volante central, el capitán. Palacio el número 7 para la gente que sigue. Carlos Palacio. Que ayer el platinado. Había dos platinados, uno La Paiva y el otro Palacio que hizo un partidazo. Y fíjense que Colo Colo hace el único gol de penal. Y eso responde a lo que estábamos diciendo, porque Colo Colo tuvo en el primer tiempo 4 claras, en el segundo tiempo 3 claras, y después se da la sucesión que cuenta Ariel ya con Cerro, jugado al ataque, el pase en profundidad de Peralta para Benítez, el Queso Fernández que hizo 80.000 goles así, a la atropellada de ayer no pudo acertar el arco, la de Churín que Falcón saca con el pecho, la de Cecilio que cruza todo el arco, tras el rebote que dio el arquero Cortés, tuvo situaciones Cerro, pero no fueron producto de un acierto, si vamos a hablar de la táctica, no, ya estaba jugado así. Termina con Churín, con Fernando Fernández y con Edu, que entró en los últimos 5 minutos, que fueron 12 en realidad,
con los 7 de descuento, con Cecilio y con Aguayo. Era un equipo ultra ofensivo, pero que a veces para meter la pelota dentro del área tampoco la metía. Después todo lo de Jan, que tuvo un par de buenas tapadas, pero también tuvo unas actuaciones, la del VAR, la de cuando pateó el tiro libre, fue a buscar el córner y no volvió nunca más, que propició justamente que Alan Benítez le cometa esa falta tan fuerte, porque no volvió más. Él se quedó por si cortaba a la gente de Cerro y buscaba otro pelotazo. Brock hizo un mal partido, pero no es para que lo carajee como lo carajeó en un momento Fabricio Peralta en el segundo tiempo, cuando iban 15 minutos y había que mantener cierta compostura, cierta tranquilidad. Entonces vamos a lo mismo, más allá de lo que están contando, porque tampoco es un equipo de mucha posesión, Cerro, no un equipo que como Learse. Vos si tenés jugadores como Cecilio y Turbe ya no es posesión, porque pelota que agarran quieren encarar. Es un equipo que se equivocó demasiado en los pases, y eso fue agrandando a un equipo que vino a ver cómo podía ser para clasificar, y terminó teniendo una gran franquicia, una gran facilidad en el primer tiempo. Ese Cerro del primer tiempo me hizo acordar, tantos equipos paraguayos jugaron así como locales, cuando tienen todo a favor. A nivel selección pasó muchas veces también, que todo lo que venían haciendo lo hicieron todo al revés, los nervios, el rival se agranda y termina llevándose esto. Ahora, como ustedes dicen, no todo está perdido porque está la Sudamericana, que me imagino, ayer hablaba un dirigente, si no toca Boca, ya va a ser otra cosa, el tema de la expectativa, la recaudación, pero lo cierto es que Cerro Porteño perdió una posibilidad importante y que tuvo el primer traspié en la era Manolo fuerte. Sí. Y muy fuerte. Y a ver cómo acusa exactamente este impacto en estas últimas... Quedan pocos días para el partido del domingo. En cuanto a lo anímico. Exacto. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo asume? Porque se puede cargar sobre los jugadores en cuanto a la actitud, lo que pasó en el primer tiempo, pero Manolo es responsable también directamente de esta eliminación. Sobre él carga toda esta situación que se vivió en el partido, por el cambio que hizo, por la manera que jugó el equipo, lo que nunca pudo corregir, no le pudo sacudir ni siquiera en el primer tiempo. Almirón lo que hace es, dice, bueno, estos nos van a salir con todo en el segundo tiempo, ya no nos van a perdonar como en el primer tiempo, por eso tenemos que salir a hacer un gol. Salió a buscar el gol porque pensó que Cerro iba a... Y ahí se demostró que no tiene gol, porque Palacio y Paiva tuvieron dos muy importantes y terminaron definiendo mal. Después se cansaron y ahí Cerro Porteño sí, en los últimos 10 minutos, pero realmente esta vez ni la gente, porque antes después se decía que cuando fallaban los jugadores los pases la gente ya comenzaba a insultarlo, esta vez no. Hubo paciencia, hubo silencio, sí, cuando el equipo jugaba tan mal, pero no era insulto como en otra época que termina por devastar a los jugadores. Creo que los nervios nacieron del propio campo de juego y eso se notó demasiado. Es producto de la carga histórica, y este va a ser, lo sucedido ayer va a ser un factor que se va a incorporar a esta carga histórica increíble que tiene Cerro año tras año, en donde le pesa a los jugadores del punto de vista mental lo que la historia de frustraciones. ¿Cómo puede ser? Pero esta era una chance magnífica, Ariel, es una chance magnífica. Como por ejemplo a Arzamendi, a Broga, a la Benítez le puede pesar lo que antes le pesaba, a ver, ¿a quién te puedo decir? A Paraguay Espino, no sé, Portanón, no lo voy a nombrar porque fue defensor central, no sé a quién te puedo nombrar de antes. Torren Erner, por ejemplo, que no pasaron la primera ronda en aquel equipo de Trollio, pero es cierto, o a lo del año pasado. No sé, el ambiente que se perdieron con Bolívar 4-0. Aguayo entró tarde también. Aguayo entró tarde y hizo cosas interesantes, como también se equivocó producto de que el tiempo apremiaba. Él estaba muy ansioso. Claro, pero ¿cómo no va a estar ansioso? Si le manda a los cuantos minutos. ¿A los cuantos? Decime a los cuantos. No, pero él fue el cambio por Pachi. Ya sé. Con mucho tiempo. Ya sé, no, pero Federico, segundo tiempo del partido, ni entró. Pero entró con mucho tiempo, ¿no? Yo creo que... Jugó 45 minutos. ¿Cuánto adicionó? Pues 7. 46. 6 minutos. Yo creo que entró ansioso, sí, eso sí. Por eso hay alguna que tiró afuera increíblemente. Se terminó la cancha, se enredó fácil, pero hizo mucho más que Iturbe en el primer tiempo, porque vos tenés que medir entre hacer 10, equivocarte en 5 y tener 5 aciertos, o hacer 2. Me parece que tiene más mérito el que intenta 10, ¿verdad? Entonces por ahí creo que Aguayo. Cecilio en el segundo tiempo sintió, pero estuvo a punto de hacer un gol sobre la hora. La pelota que cruzó todo el arco. Entonces hay que ver a partir de ahora, hay que mirar ya con otro ojo, ¿verdad? Porque yo pensaba que Cerro Porteño había adquirido la suficiente
estatura de equipo, madurez, convicción, y ayer el primer tiempo tiró todo eso por la borda realmente. Tiró todo por la borda de lo que pensábamos que era un equipo hecho, derecho, ya que la mano de Manolo se impuso rápidamente. El equipo en el primer tiempo y el técnico con el cambio en el segundo tiempo. Por ahí veo el tema de este retroceso, de esta eliminación increíble, igualdad de goles, 6 puntos. Alianza Lima, si hacía la patriada estaríamos hablando de un Cerro que se quedaba sin nada. Entonces, todo muy competitivo. Hasta Alianza hizo más goles que Cerro en esta... Sí, Cerro hizo 2. Cerro hizo 4 goles. En total. Sí. 2 hizo... el Pachi. 2 goles del Pachi. Contra Alianza y contra Colo Colo. Uno de Iturbe contra Alianza. Sí. Y el otro en Fluminense. ¿Quién hizo? Wilder. Yo por eso decía que merecía la eliminación, Bruno, porque si vos no pudiste ganar 2 partidos de local, y si uno lo ganaste apenas porque se adicionó unos cuantos minutos, que fue el gol de Pachi contra Alianza, que inclusive hasta te diría que no mereció ganar ese partido de Cerro, que yo cuestioné muchísimo. Entonces no tenés nivel. Esa es la realidad, esa es la triste realidad de Cerro. Ahora, pregunto, ¿y si Cerro va por la Sudamericana o no tiene con qué? Hoy le toca Always Ready, pero esto es muy cambiante. Always Ready es hoy, puede ser Boca, puede ser, no sé, Liga de Quito. Está visto equipos potentes que están en la Sudamericana. Liga de Quito no, porque viene la Libertadores también. O sea, va de la Libertadores va a la... Claro. Tiene que ser de Sudamericana. Corinthians está en Sudamericana. Corinthians está segundo. Voy a ver un poquito... No, hay que ver los segundos. Hay que ver los segundos que vienen de... Boca uno pesado. De la Sudamericana, ¿verdad? Los segundos son, como dijiste ya, Bruno, Always Ready, está Boca, está Bragantino. Ese hombre lo jodido también. Está el equipo de Pita, Racing. Cuyabá, sí. No, Racing es primero. No, yo estoy mirando globalmente lo que están en... Sí, es Racing, pero de Montevideo. Estamos mirando Racing Montevideo está segundo, que hizo buen puntaje, Exactamente. Y quedan definir lo que hoy se va a dar. Puede ser Ameliano, podemos rival de Cerro también. Si es que hoy por lo menos empata ahora su partido contra Paranaense. O, si no pasa Ameliano, Danubio, que va a ir como a los playoffs como segundo. Cerro va a jugar la Sudamericana recién en agosto, cuando terminen las Copas América y los Juegos Olímpicos. No, señor. Cerro juega en julio. 16 y 25. Pero entonces en medio de la Copa América y la... La Copa América termina ya... La Copa América termina el 15. La Copa América termina el domingo y el miércoles se juega 3 días después se juega el primer emparejamiento. En medio de los Juegos Olímpicos. El tema... y ahí te quiero ver si le quiere llevar a Fabricio. Por eso está el tema, ¿verdad? Libertad juega playoff. Pero está entre la Copa América y los Juegos Olímpicos, va a ser. Y Libertad también va a tener jugadores en la selección y va a jugar ese repechaje, porque no se tiene que ser una tragedia para que Libertad no vaya a los playoffs. Bueno, pero no me están contestando. Cerro en la Sudamericana, hay muchos que dicen que está Cerro puede ganar más la Sudamericana que ganar la Libertad. Pero con lo que yo después de verlo ayer, no. Cuando lleguen los partidos grandes, ¿qué va a pasar? Te digo los partidos top, los partidos fuertes. Le ganar, pero después le sale Boca o ¿Qué le va a sale... jugar ahora? ¿Octavo de final? No, repechaje. No, ya sé que playoff. No, octavo de final. Pero ya sé, pero zona muerta. No, ya sé. Escúchame a Federico. Si pasa el playoff, va a ir a octavo final. Y ahí por lo ya puede encontrarse con el que pase Boca. Si no le toca Boca, en algún momento le va a tener que tocar. A alguien le va a tocar. Está ahí tenés el Racing Gustavo Costa, que golea a todos. Te puede tocar después, Bruno, algún ganador de la... te puede tocar Central. Liga de Quito mismo te puede tocar si vos vas avanzando. Claro, ahí puede tocar uno de Copa. Recordemos, por ejemplo, que Olimpia fue directamente a octavo de final de la Copa y se encontró con Goianiense y le eliminó Goianiense. ¿Te acordás? Sí. A Olimpia, que todos decían, Goianiense se pasa. Se hacían cálculos cuando iba a jugar la semifinal, no sé contra quién, y Goianiense le lustró en 2 partidos. Ahora, puede traer refuerzo. Eso sí, puede reforzar el plantel. Robert Morales es, por ejemplo, uno de los apuntados. Toluca lo va a prestar. No tiene lugar. Puede hacer refuerzo, va a trabajar bien Manolo, va a hacer su pretemporada, tendrá tiempo sin competencia, va a tener días de trabajo, de gestión. No rompa la armonía, no rompa el respeto. Ojalá que ahora los jugadores, cuando le hacen cambio, sigan... Y dependerá cómo termina el campeonato. Sí, pero viste que yo creo que ayer se cortó un poco algo, ¿verdad? Se rompió el encanto, Federico. Yo te doy yo creo que es... Creo que por ahí viene el tema, porque el jugador sabe cuando el técnico la falló.
Y acá yo creo que no solo el Pachi sabe, sino los otros se dieron cuenta de la puta. A él le va a sacar. Entonces me parece que ojalá que siga la ascendencia que demostró tener Manolo en este grupo, que le hizo tan bien a Cerro, porque estábamos hablando muy bien de Manolo en todos los conceptos. Puede fallar, falló, sí, pero ojalá que se mantenga eso, sí, que no se haya roto el encanto, ese que los jugadores tiran todo para el mismo lado, que deponen el ego, que nadie pone cara de perro cuando lo cambian o cuando está en el banco. Ojalá que siga el mismo tren para Cerro, digo. Claro, lo que mostró hasta ahora en el campeonato local le alcanza de sobra. Le alcanza de sobra para lo que va a pasar en estos últimos partidos, ¿verdad? Acá envía bien Néstor, bien. Me gusta Néstor, muy bien. Inter también puede ser segundo. Inter de Porto Alegre. Tiene que definir todavía el partido. Espera. Grupo A, Always Ready. De ahí sale un rival potable. Del grupo B, Cruzeiro hoy juega contra Católica de Ecuador, está por encima a 2 puntos. Sí, tiene que ganar Cruzeiro si quiere ser primero. Grupo C, Delfín o Inter de Porto Alegre. En el grupo D, Boca, Ameliano o Danubio. Sí. Depende hoy. Se define hoy a las 18. Hoy se define. Hoy Ameliano visita al Atlético Paranaense. Grupo F, Racing de Uruguay. Ya está confirmado como segundo. Grupo G, Cuiabá. Confirmado El equipo de Pita. Y el grupo H, Bragantino. ¿Cómo quiero hablar con Pita? Qué golazo metió ayer, será. Y después estábamos mirando con Federico el monitor previo al partido. Hizo una peinada en el primer palo, cómo saltó. Y vos sabés que su compañero no pudo meter en el segundo palo. Pero él dio el pase, la asistencia a gol, peinando de una manera. ¿Será que no es potable para la selección o tenemos demasiado número 9 que... El tema es que está lo de alejarse también, que no se puede. Y hay que verlo, hay que verte por turno. Porque están los elegidos. Hasta ahora no apareció todavía ningún 9 que la rompa y que diga yo soy el dueño. Pero están los elegidos que ya te va a decir Ganero, con ellos estoy trabajando hace tiempo. El caso de Ábalos, Tony Sanabria. ¿Guerrero lo lleva a tener a Pita o no? Sí. En Olimpia. En Olimpia. Claro. Sí. Cuando apareció en Olimpia, me acuerdo un partido en la cancha de Defensa y Justicia que viste que hizo un gol que lo Pita incluso. Está Arsenal, como dice Bruno, está tocando la puerta, ¿verdad? No, claro. Después viene Pita. Pero si vos mirás el rendimiento de Ábalos en la selección, por ejemplo, no es cierto, nadie dio la talla. Nadie el gran goleador. No soy el 9. Claro. Momentito, señores. Sí. Momentito. Poneme, será Quilombo en puerta. El título. Mova. Poneme hoy. Levantame acá, por favor, el volumen. Ay. No hay un día de paz, de tranquilidad. Si gana Ameliano Paranaense puede ser segundo, dice Johnny. Sí, claro, Johnny. Claro. Hoy estamos con la Transmi del fútbol, muchachos. ¿A qué hora arrancamos? 17:30 arrancamos la previa. Bueno, y estamos con Ameliano. Al final el equipo mejor perfilado entre todos los paraguayos, el más calladito. Nacional hizo un punto, Luqueño hizo un punto. Trinidense por lo menos ganó un partido, ¿verdad? Sí, fue y guapo con los fuertes. Y después Libertad eliminaba a la Libertadores, Cerro eliminaba a la Libertadores. Bueno, atiendan, Quilombo en puerta, Chaque. Olimpia versus Cerro, Cerro versus Olimpia. No. Guerra campal. Esto sí que es guerra, no es como el nuestro acá de Ancho Perfil Cardinal Deportivo de Huirorey. Sí, Raúl Vicente amarilla anoche. Raúl apenas terminó el partido y puso grande, hay uno solo. Picante, Raúl. Involucra a Cerro, involucra a Olimpia. ¿Vos ya sabes, Federico? No. Hay un quilombo que se viene, hermano. Hay un quilombo que se viene. Voy a traer mi tereré, güey. Andá nomás ya traer. Qué bárbaro. Dame 10, levantame. Poneme esto, Obi. Levantame el sonido claro y potente. Acaba de haber una pelea. Cerro versus Olimpia, Olimpia versus Cerro.
En el medio, un ente muy importante, al cual todos, la mayoría de quienes trabajamos, ponemos nuestro dinerillo cada fin de mes. De Hipólito Díaz, bebé. Edgar, 10 menciones y cuento esta novela, señores. Ya hay comunicados inclusive, ¿eh? ¿A qué? IPS 9 punto cuánto, empleado y empleador 16 y algo. Atención, señores, se viene el Guarará. Llamar al presidente de Olimpia, por favor. Con bombos y platillos, Olimpia le está enrostrando ya al otro, mientras el enrostrado saca también ya un comunicado. En medio está, adelantamos ya, el Instituto de Previsión Social IPS. A la gente de la Fundación de Cerro hay que llamarle. Mientras tanto, a Federico le pica la palma de su mano derecha. Buena señal. Lo tenés que meter adentro, o si no se queda suelta y no. No, o sea que a mí me dio de prueba que sirve y no hice nunca eso. O sea, estoy botezando, y vos sabés, yo me paso metiendo en mi bolsillo en todos lados y nada, no recibo. No, yo tengo prueba de algunos momentos vinieron. ¿Vos sabés lo que me pasó ayer? No, Federico. Un saludo para los muchachos del Palco Azulgrana. Saludo para mi querido Oscar Rodríguez, nuestro técnico. Muy bien, el doctor Rosado. Sí, es un campo. Ayer fuimos a buscar los vehículos al Sol de América. No mira que estaba cerrado. No cerraron el portón. No, viste yo. No cerraron el portón. Nos quedamos con los muchachos del palco porque lo que tienen los dueños de los palcos ese es su estacionamiento en los partidos importantes. ¿Se entiende? Sí. También tienen la franquicia para estacionar ahí. Oscar me hizo el aguante hasta las 12. A las 12 de la noche recién nos abrieron. Qué locura. Vos sabés lo que es a las 12 de la noche. Y saludo para Gustavo Ibarrola de Cerro, que hizo la gestión. Tuvo que ir hasta Quinta, hacer un par de telefonazos para ver si había un guardia durmiendo dentro del predio de Sol de América, alguien. El guardia vino a las 12 y un saludo que iban a escuchar el programa, por más que estaban muy desencantados los muchachos del palco, Azulgrana allí, que estuvimos todos esperando ahí afuera del portón con ese frío, hermano, hasta las 12 en punto. Así que, vos sabés, yo siempre temí eso y pasó. Sí. Vos sabés que yo, con ese temor, por eso yo no estacioné. Sí. Siempre dije, partido termina tarde, ya hacía mucho frío. Nos quedamos afuera. Me abrí. Y nuevamente saludo a Oscar que me hizo el aguante. Muy bien. Podía venir ya y se quedó a esperar bien, Oscar. Atención, señores. Dicho esto, vamos. Edgar, 10 menciones contamos. La pelea y el enojo es enorme, señores, de uno de los clubes. Y ya cuento la historia, vamos. Es Olimpia versus Cerro, literalmente. Vamos, Edgar, por favor. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Vuelve el gran rematón de Bristol. Aprovecha este viernes 31 de mayo, sábado 1 y domingo 2 de junio, miles de productos bajo el precio de costo, con descuentos de hasta el 70% este viernes y sábado de 8:30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, casi Tallipote en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos
perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. Cubiertas Humo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hopi de regalo. No te olvides que Humo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de pollo Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y proba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien. 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estamos en contacto con el presidente del Club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Presidente, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Presidente, queríamos confirmar esta noticia que de hecho ya estamos viendo acá en la propia red del Club Olimpia, donde efectivamente ustedes anuncian que el predio que corresponde a FIPSA, que es del Instituto de Previsión Social, será utilizado por el Club Olimpia con un contrato de 20 años, presidente. Así mismo, un contrato, un convenio, una alianza con FIPSA, donde bueno, estamos muy contentos de estar anunciando esto y bueno, va a ser un lugar de desarrollo para los chicos, donde vamos a estar instalando las distintas academias de Olimpia en futsal, fútbol, handball, básquetbol, y además también representa un beneficio enorme para los socios de FIPSA, ¿verdad? Claro. Presidente, el acuerdo es por 20 años, es un predio que corresponde al Instituto de Previsión Social, es un predio gigantesco por lo que estamos viendo, por la foto que levantó, repito, el Club Olimpia en sus redes sociales. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Cuál es el compromiso que se tiene con FIPSA o con el Instituto de Previsión Social? Sí, nosotros llegamos, te cuento un poco, llegamos a este predio por uno de los vicepresidentes que lo conocía, ¿verdad? Estábamos en un periodo de búsqueda de lugares, ¿verdad? Primero porque estábamos con la necesidad de cesar las actividades deportivas dentro de Para Uno por las obras del estadio, y segundo también con el deseo
crecer en la propuesta para nuestros socios, ¿verdad? Porque realmente tenemos una superpoblación en las escuelitas de fútbol, de básquet, de futsal, de handball, entonces queríamos que el club pueda tener más lugares para poder tener más chicos practicando, ¿verdad? Entonces dentro de ese plan empezamos a buscar lugares y bueno, nos encontramos con este lugar espectacular que está en una ubicación privilegiada. Avenida Sacramento, ¿verdad? Avenida Sacramento, ahí cerca de IPS y que bueno, que reúne todas las... Es más, estoy mirando la foto, presidente, perdón que te interrumpa, estoy mirando la foto y la parte del fondo del predio da inclusive con el Parque de la Salud. Sí, linda con el Parque de la Salud, la parte de atrás. Ahí está. Sí. El señor José González. A los directivos de FIPSA y nos comentaron ellos un poco qué es lo que tenían en este momento, que estaba practicando, creo que la Fundación de Cerro estaba alquilando 3 días, 2 horas por día, y un exalumno también, que no me acuerdo si era el Dante o el... Bueno, Nuestra Señora del Huerto, los sábados. Sí. Y bueno, le hicimos una propuesta económica muy buena para ellos en comparación a lo que tenían primero. Además de que también nos estaremos haciendo cargo de todos los costos de mantenimiento del lugar y de los empleados que ellos tienen. Vamos a estar ahorrando muchísimo dinero también a ellos. Es cierto que ahí van a construir, van a hacer canchas de vóley, de básquetbol, de futsal, canchas de fútbol de pasto sintético. Vamos a estar, que ya se ha empezado la obra, empezamos la semana pasada, ahí creo que en una de las fotos ya se ve ahí uno de los factores en la parte de donde van a ir las canchas de básquet. Y bueno, estoy leyendo ahí que hay algunos cuestionamientos, pero en realidad no hay absolutamente nada raro. O sea, ya lo raro no vamos ni siquiera estar publicando así como muy creativo, porque realmente estamos muy orgullosos de lo que logramos, ¿no? Claro. Presidente, debo de decirte lo siguiente. Cerro Porteño sacó un comunicado también, ¿verdad? Y el comunicado habla que de conformidad a lo previsto en el artículo 837 del Código Civil y Comercial en razón de la asociación, realizará una inversión de gran envergadura teniendo que realizarse cambios en las canchas polideportivas y demás instalaciones, por lo cual nos vemos obligados a comunicar que por motivos de fuerza mayor que obedecen a construcciones y refacciones a ser realizadas en el predio, la Fundación del Club Cerro Porteño ha recurrido a todas las instancias posibles para continuar con el contrato vigente, pero no hemos encontrado esa posibilidad con las autoridades de la asociación de FIPSA. A raíz de esta situación nos hemos abocado urgentemente a buscar predios en donde realizar nuestras prácticas y hemos concretado un acuerdo con el Colegio Asunción Christiansen Academy, que se encuentra frente al mismo local de FIPSA, para llevar y seguir adelante con nuestros programas de entrenamiento y competencias. No se ve muy bien, no es muy legible lo que dice, pero lo que me dicen, presidente, es lo siguiente, que hay un enojo muy grande en Cerro Porteño, porque ellos lo que están denunciando es lo siguiente, que el señor José González, que es dirigente del Olimpia, es también directivo del IPS, y que por esa influencia, supuestamente, yo estoy diciendo lo que me dicen desde el lado de Cerro, no maten al mensajero como se suele decir, por eso te transmito, que hubo una influencia para desplazar a Cerro Porteño y llevarlo a Olimpia y hacer el acuerdo por 20 años. Sí. ¿Ya está? Sí, señor. Bueno, quiero aclarar primero que el doctor González, miembro suplente de la Comisión Directiva de Olimpia, él no tuvo absolutamente nada que ver en esta negociación. FIPSA es un organismo que funciona, que no tiene nada que ver, digamos, legalmente con IPS, más allá de su relación, obviamente,
que es la Asociación de Empleados, pero no tiene injerencia, digamos, en las decisiones. Él no tiene una injerencia en estas decisiones. Nosotros negociamos directamente con las autoridades de FIPSA, así que esa conjetura que puedan hacer sobre él realmente no tiene nada que ver en este tema, ¿verdad? Y dejando un poco eso de lado, nosotros realmente la propuesta que le hicimos a FIPSA es una propuesta muy beneficiosa. Yo he entendido que ese reportero estuvo un tiempo ahí. Ellos tenían una cláusula de rescisión que FIPSA lo hizo de la manera en que el contrato decía, no lo hicieron de ninguna manera por detrás ni nada. O sea, el contrato establecía un método de rescisión y tengo entendido que ellos optaron por esa salida, que la FIPSA haga, para poder firmar el convenio con nosotros. Así que no hay en absoluto nada raro, ¿verdad? Y si ponemos en una balanza lo que le daba uno y lo que le daba otro, es abrumador en la diferencia, ¿verdad? Yo creo que ellos tampoco iban a privarse de una propuesta como la que le hicimos por mantener lo que tenían, ¿verdad? Presidente, ustedes van a pagar, esto yo te pregunto porque es una cuestión pública al ser IPS, y vos sabés que es un tema muy delicado, donde hay gente que no está de acuerdo, ni que Cerro haya estado, ni que ahora va a estar Olimpia. Ustedes van a pagar una cuota mensual, anual. ¿Cuál es el contrato que tienen con el IPS? Nosotros primeramente tenemos una inversión de casi 3.000 millones de guaraníes en el predio, que eso le revaloriza el predio y es una inversión que queda para ellos. O sea, ustedes van a invertir a lo largo de los 20 años 3.000 millones de guaraníes. Ni siquiera a lo largo de los 20 años. En estos próximos 12 meses vamos a estar haciendo esa inversión. Nosotros estamos haciendo 4 canchas de básquet, de handball, de futsal. Ya se arregló toda la parte del polideportivo techado. Vamos a hacer 3 canchas de pasto sintético. Se va a arreglar la cancha de fútbol 11. Hay 2 canchas de handball y voleibol. Se están haciendo quincho. Estamos haciendo un gimnasio de última generación, y también se van a hacer vestuario y cantina, ¿verdad? O sea, la inversión que está haciendo es enorme y no le priva a los socios de FIPSA de poder utilizarla, al contrario. O sea, nosotros tenemos nuestro horario y los socios de FIPSA también van a verse beneficiados con eso, ¿verdad? Además de eso, el Olimpia le va a estar pagando un canon mensual por el usufructo de todos estos espacios, y además de eso el Olimpia se hace cargo de los costos de mantenimiento y de personal del lugar. O sea, realmente estamos hablando de un beneficio económico más o menos de 100 millones al mes para ellos, entre ahorro más el canon que se paga. Si a eso otra vez le suma la inversión que vamos a hacer, es enorme, ¿verdad? O sea, 3.000 millones de guaraníes. 3.000 millones. Ellos estaban generando 6 millones al mes y nada más. Y tenían que hacerse cargo de todos los costos de mantenimiento y de todos los empleados del lugar. O sea, Cerro estaba pagando 6 millones. Esto es beneficioso y yo creo que cualquier asegurado de país debe estar contento con esto, ¿verdad? O sea, Cerro estaba pagando 6 y ustedes van a pasar a pagar 100 millones. No. Entre todo lo que vos estabas mencionando. Nosotros vamos a pagar 17 y nos hacemos cargo de todos los costos de mantenimiento y los empleados del lugar. Claro, pero eso suma más o menos 100 millones. Todo junto tiene un valor más o menos de 100 millones. Y 3.000 millones de guaraníes de inversión que ya se va a hacer ahora. ¿Y ahí van a jugar los chicos de las inferiores? ¿O va a ir también la primera? No. ¿Cómo va a ser, presidente? No. Estas son las academias. Nosotros ahora creamos el concepto de academias y bajo ese paraguas están todas las escuelitas de fútbol, el minibásquet, las escuelitas de futsal, de handball. O sea, vamos a estar incorporando voleibol también dentro de eso. Esto es todo lo que tiene que ver con las academias olímpicas. No, la formativa sigue en el billete. Perfecto. Importante que haya salido al aire, presidente, porque se generó ya acá un revuelo. A mí me han escrito muchísimas personas
Estaba a punto de contar el comunicado de Cerro, que ya te lo leí al aire, pero toda esta, como se dice, por detrás del escenario de lo que está pasando, ¿verdad? Y importante que haya salido a explicar. No hay nada raro, Bruno, al contrario, nosotros estamos mostrando esto porque estamos muy felices de haber logrado este acuerdo. Si no hubiese sido algo raro, no íbamos a estar ni siquiera mostrándolo. Obviamente, si había algo raro, entonces esto no hay absolutamente nada raro. Esto es beneficioso para el socio del club, esto es beneficioso para los socios de FIPSA. Así que, y los más beneficiados de todo esto son los 3.000 a 4.000 niños que van a estar practicando ahí todos los días durante este tiempo. Presidente, voy a aprovechar para preguntarte algo, porque inclusive algunos olimpistas me enviaron un tuit de Ñande Franja TV. ¿Llegaste a hablar ahí, presidente, verdad? Sí. Porque hay una declaración tuya que dice: el pasivo actual del club está aproximadamente en $60 millones. Inclusive un amigo de Ciudad del Este, de Estados Unidos, mejor dicho, olimpista, me envía el tuit y me dice como si en la asamblea se había pasado otro monto. No se pasó otro monto en la asamblea. El pasivo del club ronda los $60 millones. Es decir, entonces... No es una información nueva, ni oculta, ni nada. Claro, entonces a esta altura, hablando rápido, es $60 millones la deuda de Olimpia. Quizás esté confundido con la explicación que se dio en la asamblea, que se explicó cuánto estaba calzado y cuánto no estaba calzado. Es posible porque era de 38 millones el informe. Por eso exista una confusión, pero obviamente hay una parte de la deuda que sí está calzada con contrato, con garantía, y hay otra parte que no, que sobre la cual estamos trabajando justamente para poder reestructurar en el tiempo, ¿verdad? Pero de igual manera, en estos últimos 3 años se bajó casi 11 millones, o sea, estaban 72 más o menos estaba, y realmente hicimos una gestión muy buena con la presidencia de Miki Gaena, que sí. Bueno, que logramos bajar bastante y reestructurar una gran parte, para que los pasivos no nos ahoguen, digamos, pero seguimos en esa tarea, ¿verdad? Sí. Presidente, van a tener que vender jugadores, hay ofertas concretas ya. Por ejemplo, ayer nos planteábamos, porque llegaron ofertas por Bruera, por Parsajuk, más por Parsajuk me dijeron que ya llegaron ofertas, una de Rusia, con monto y todo, y lo de Marcos Gómez, pero la pregunta un poco es, si llegan los números a cerrar, ¿venderían a Parsajuk y también a Bruera, o venderían uno de ellos? Realmente no tenemos ya la oferta concreta. Yo estuve leyendo que estuvieron publicando ciertos montos, pero nosotros no tenemos una carta de documento, una oferta real con ninguno todavía, formal, digamos, no real, formal. Sí tenemos sondeo de muchísimos clubes de todos los países que dijiste, por todos estos jugadores y por otros. Y como dije también toda esta semana, en Olimpia no hay ningún jugador intransferible. O sea, nosotros todas las propuestas que vengan las vamos a analizar, y si son si llenan las expectativas de lo que la comisión directiva espera, obviamente entraremos en negociación. O sea, Olimpia no puede darse el lujo de decir que no a ninguna propuesta buena que llegue al club, ¿verdad? Está clarísimo. O sea, Olimpia, pese a que no puede reforzar, quiere hacer caja con la venta de los jugadores. Necesita hacer caja en todo caso. Claro que necesitamos, o sea, así como estamos hablando hace 3 minutos de cuál es el pasivo del club, una de las maneras más importantes de hacer frente a eso es vendiendo jugadores, y eso lo sabemos todos, o sea, no hay ningún secreto atrás de eso. Claro, no, de hecho todos los clubes paraguayos necesitan vender, presidente, no hay uno solo que no venda. Claro. Hasta Libertad, que tiene un poder económico importante, vende. No, eso es categórico. Nosotros somos un mercado de exportación, somos, o sea,
lastimosamente la realidad nuestra en este mercado es que tenemos que vender, no hay otra manera de que los clubes subsistan, ¿no? Fabio, Federico, Ariel. Presidente, ya que estamos con el tema de los jugadores, Bruera se compró el 50% del pase, es de Olimpia, presidente, ¿verdad? Correcto. Y hay una expectativa de cuánto quieren, ya que estamos hablando del tema de caja, presidente, para en la venta de los jugadores. Por ejemplo, por darte un número, una cifra, 5 millones de dólares a hacer caja sería un gran alivio para Olimpia. No, cualquier dólar que entra Olimpia es un alivio, realmente, ¿verdad? Pero yo no quiero hablar de números públicamente de ninguno de nuestros jugadores, porque establecer eso después puede entorpecer cualquier tipo de negociación, ¿verdad? Ahora lo que sí puedo decirle que Olimpia no va a regalar tampoco a ningún jugador, o sea, si las propuestas son buenas y están acorde a lo que nosotros creemos que la ficha de nuestros jugadores valen, bueno, entablaremos conversaciones y negociaciones, ¿verdad? Pero si no son, tampoco vamos a estar, no es un tema que vamos a estar tampoco desesperados en regalar a nuestros jugadores para tener algo de dinero, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Tienen partidos amistosos confirmados, presidente, ya oficialmente ahora, transcurridas las horas? Tenemos ya uno que se confirmó, que todavía no puedo decir uno porque nos pidieron el otro club hacer el anuncio juntos. No puedo. Pero es un club importante, ¿de qué país por lo menos decimos? ¿Cómo? Por lo menos decimos de qué país, es un club importante, ¿de qué país sería? En Argentina, como ya dije antes, vamos a hacer una gira en Buenos Aires, donde vamos a jugar 2 partidos con 2 clubes grandes allá. Ah, muy bien. Sí. River es uno de ellos, presidente. Te juro que no puedo porque es un pedido de bendición. Está bien, no, respetamos, está bien. ¿Qué queda para Olimpia y Martín Palermo? ¿Cuál es la óptica de la... Primeramente encarar con todos estos últimos 2 partidos que nos quedan. Nosotros necesitamos sumar, no podemos estar a fin de año lamentándonos de no hacer puntos, así que bueno, nuestra idea es sumar lo que podamos y terminar de la mejor manera en la apertura, y bueno, ya después de eso encarar con toda la pretemporada que ya está planificada. Los jugadores van a ir de vacaciones 12 días, después vuelven, nos vamos a Ciudad del Este, después vamos a estar en Asunción y terminaríamos la pretemporada en Buenos Aires. Y bueno, y ahí encarar con todo la apertura de la Copa Paraguay y obviamente Olimpia, más que buscar ser protagonista, nosotros tenemos que entrar a campeonar porque es lo que la historia nos exige. ¿Te sorprendió la eliminación de Cerro ayer? Sí, la verdad que sí. Pensé que iban a ganar el club. ¿Pensaste que iban a clasificar? Sí. Pero en líneas generales no estamos bien en el fútbol paraguayo, presidente. Libertad también se eliminó. Sí, la verdad que una performance muy pobre tuvimos todos los clubes este semestre en la Copa Internacional. Sí. Nosotros incluidos, ¿verdad? Que nos quedamos fuera muy rápido. Y bueno, es un aspecto que tenemos que analizar todos juntos, ¿verdad? Que nos falta, que hay que hacer para mejorar, que hay que hacer para que el espectáculo mejore, qué trabajo falta desde las inferiores, analizar un poco todas las reglas de juego o incluso el tipo de campeonato o la cantidad de clubes. O sea, creo que amerita un análisis completo que tendríamos que juntarnos entre todos los presidentes de la FEF y buscar que mejoremos todos. Para cerrar, presidente, de mi parte al menos, el Palermo continúa, hay apoyo total, y si ya te dijo un número, porque él habló en la última conferencia de prensa de que quiere trabajar con una menor cantidad de jugadores, con una plantilla inferior a la cantidad de jugadores que tiene. Hoy tiene más de 40 y quiere bajar ese número. ¿Ya te comentó algo de más o menos cuántos jugadores quiere tener a mano? Claro que sí, ya venimos trabajando en eso. Él quiere 34, 35 jugadores como máximo. Ok. Y bueno, primeramente va a depender de lo que, o sea, para la lista
esta final va a depender de primero lo que terminemos vendiendo o no, lo que prestemos y bueno, en base a eso se verá a qué jugadores vamos a tratar de dedicar a nuestros clubes, que adquieran rodaje en nuestros clubes y que puedan volver a estar con más minutos, y también con qué chicos de la reserva o de la sub-19 podemos contar y ir subiéndolo de poco al plantel de primera. Bueno, permíteme, Bruno, para... ¿Cómo no? Y las cosas importantes. Y las cosas todo importantes. Lo que estamos digo. hablando, hermano, que no, tranquilo. Rodrigo, ¿cuándo se anuncia la lista de Reciclarte? No. No. 10 años, hermano, 10 años. A la hora del quincho te llamas pero falta poco, ¿para cuándo? ¿El lunes? Ah, pues. Sale a la venta, el sábado y domingo se sale a la venta y el lunes se estarán anunciando una grilla espectacular que esperemos que le guste mucho a la gente y que repliquemos un poco esa experiencia genial que fue el año pasado en el anfiteatro y este año podamos volver a vivirla con muchos artistas que la gente está pidiendo. Atención, Twitter, entonces Federico. El lunes. Sábado y domingo a la venta ya. La venta, el lunes. La cartelera de Reciclarte. Y ya, tío, no sé. Se van a mezclar todo, ya Reciclarte para uno y me van a putear. Es que, Rodrigo, Reciclarte no se pierdan en el predio del IPS. Gracias, presidente, un abrazo. Dale. Adiós, Rodrigo Coto Nogués, presidente del Club Olimpia. Bueno, explicado esto por parte del presidente. ¿Qué golpazo qué? Porque la otra parte no sabía, ¿verdad? No, es que, Federico, déjame completarte la narración. ¿Había contrato? Eso es lo que te voy a explicar. Viste que Nuestra Señora del Huerto también tenía un contrato el EXA. ¿Viste que se maneja por contrato? Pues el tema por supuesto, la cancha, era para los sábados. Sí, de hecho dijo el presidente que van a seguir compartiendo con otros eventos ahí porque no Leti es Medina exclusividad de tiene al Olimpia. nene allí y se armó un desastre a su hijo. ¿Quién? Que está en la escuela de fútbol de Cerro. Sí. Bueno, pero déjenme completar un poco la narración del tema, la narrativa de este caso. A mí lo que me dicen es que Cerro Porteño tenía contrato todavía con FIPSA por 5 años más. Pero ahí es donde hay que ver si estipulaba alguna cláusula el continuar esos 5 años de contrato o tenía la vigencia o dependía de... Es que no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que dice Cerro es que me manifiesta, perdón, Bruno. Claro, porque acá lo que Rodrigo Nogués nos dijo es que FIPSA hizo uso de la opción de rescisión. Según, repito esto, dijo el presidente de Olimpia. En el comunicado que leí de Cerro, dice ahí, intentamos por todos los medios continuar, dijo. Claro, ellos lo que dicen es que IPS se aferró a la rescisión unilateral. Por eso, del contrato vigente hasta ahora con Cerro, ¿verdad? Y a eso iba ahí. Ese es un predio maravilloso. Sí. Entonces hay una calentura de Cerro Porteño. Están muy enojados en Cerro Porteño. Y yo reitero lo que digo, lo que estoy mencionando ahora. Es que le sacan a Cerro para ponerle a Olimpia, literalmente lo barren a Cerro, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza una fuente mía de Cerro Porteño. Porque sedujo toda la propuesta de Olimpia. Claro, acá nos dio números inclusive. 6 millones estaba pagando el Cerro, Olimpia va a pagar 17 por mes. Más mantenimiento, costo de lo que conlleva el día a día. Hace más o menos juntás todos esos gastos, son 100 millones por mes. Que se va a liberar IPS de pagar. Bueno, eso es lo que explica el lado de Olimpia. Pero el otro lado de Cerro, lo que me dicen es que no le dieron la oportunidad a Cerro Porteño de hacer un planteamiento económico. Y que hubo una influencia de José González, a quien no lo conozco, ¿verdad? Lo que me dicen es que es el doctor José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social. Pero también me dicen que esto es de la Asociación de Funcionarios y que no es de IPS. Y que es la Asociación de Funcionarios la que aceptó la propuesta del Olimpia. Ya cambia también el escenario. Porque dijeron, no,
Pero si ustedes van a invertir 3.000 millones de guaraníes, van a pagar 17 fijos, más variables, con todos los gastos operativos y compañía, llega a 100 por mes. Venga, vamos a hacerlo por 20 años. ¿Y por qué los funcionarios van a disfrutar también? Yo estoy contando la fuente distinta. Las dos. Exacto. Pero ahí Bruno, lo que dice la gente de Cerro. Lo hubieran comunicado, ¿verdad? Acá viene toda oferta, ustedes no pueden... Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si vos estás pagando 7 millones de alquiler, tenés contrato, ponerle un inmueble así, 7 millones de alquiler, tenés contrato hasta el 31 de diciembre, viene Fabio y dice, voy a pagar 20 y hace unas mejoras, te tiene que comunicar, tenemos esta oferta y... Sí, igual seguimos contigo. No, al Cerro parece que... Claro, desde el lado de Cerro lo que dice... Cerro lo que dice es... No dejaron en la calle. Realmente no nos dio la oportunidad. No le dio la opción. Y que el doctor González intervino porque es dirigente del Olimpia. Confirmó esto que es dirigente, pero... Miembro suplente. Miembro suplente, pero dirigente es. Sí, dirigente es, ¿verdad? Yo no me estoy poniendo del lado de ninguno de los dos, pero estoy contando solamente realidad y las dos partes. Sí. Y las dos campanas. Hemos escuchado a la oficial del Olimpia. Sí. Y estoy contando lo que me dicen fuentes de Cerro Porteño. Y es que en el Cerro lo que está molesto es porque lo barren, literalmente así dicen, nos barrieron y le dieron a Olimpia. Y es como que dice Cerro, porque en el comunicado está claramente, dice, es como que dice Cerro, nos dejan literalmente en la calle con nuestros chicos y ahora tenemos que empezar a buscar dónde ir. Un poco otra vez esa parte del comunicado, porque ahí dice, intentamos por todos los medios, dice. Sí. Continuar. Esa parte quiero que lea, por favor. Por eso yo estaba anunciando que se venía este enojo y este Olimpia versus Cerro o Cerro Olimpia, ¿verdad? Sí. Por el tema de IPS y un predio. Y acá lo que me dicen, no es IPS, es la asociación. ¿Cómo fue que dije recién? Sí. Es la asociación de funcionarios. Sí. La asociación de funcionarios. Exactamente. Y la asociación de funcionarios dice que mencionan ellos, me dice otra fuente, ellos estaban encantados con la propuesta de Olimpia y dijeron, rescíndanle a Cerro, queremos eso, no queremos otra cosa. ¿Cómo si Cerro paga esto nomás y ellos van a invertir 3.000 millones? Pero acá está lo que dice Federico. ¿Y qué pasa si Cerro decía, nosotros igualamos? Claro. O vamos a hacer mejor propuesta inclusive. Claro, darle la oportunidad de ese lado ahora a la gente de Cerro. Dice la parte que vos me estabas mencionando, porque ya hablaban, vos inclusive le leíste al presidente la parte donde hablaba de la rescisión de unilateral a la que se aferra FIPSA. La Fundación del Club Cerro Porteño ha recurrido a todas las instancias posibles para continuar con el contrato vigente, pero no hemos encontrado esa posibilidad con las autoridades de la asociación de FIPSA. Después dice, a raíz de esta situación nos hemos abocado urgentemente a buscar predios en donde realizar nuestras prácticas. Retrocedemos ahí. ¿Qué dice? Hemos hablado con FIPSA, dice, ¿cómo dice esa parte? Dice, hemos recurrido a todas las instancias posibles para continuar con el contrato vigente, pero no hemos encontrado esa posibilidad con las autoridades de la asociación de FIPSA. Ahí está, confirma, con las autoridades de la asociación de FIPSA. O sea, evidentemente esto es, para que la gente entienda, es como Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene su asociación de empleados, de funcionarios, sobre Cacique Lambaré. Y eso depende, es que depende del ministro de Hacienda, que existía antes, ahora se cambió también, ¿verdad? Pero llevo nomás el modelo, ¿verdad? Para que se entienda. Claro, y tener de educación también, AFEMEP. Que está también, está en Lambaré. Correcto. Entonces, ahí confirma, dice, con los encargados de FIPSA, ¿verdad? Sí, exacto, con las autoridades de la asociación. De la asociación, aclara. Sí, claro. Después dice, a raíz de esta situación nos hemos abocado urgentemente a buscar predios en donde realizar nuestras prácticas y hemos concretado un acuerdo con el colegio Asunción Christian Academy. Está el presidente de FIPSA, disculpame, Fabio. Adelante. Gustavo Paredes, ¿cómo le va, don Gustavo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a las órdenes. Bien, gracias por atendernos, señor Gustavo Paredes, presidente de FIPSA, porque acá hemos charlado con el presidente del Olimpia y hay idas y vueltas en las informaciones, hay un comunicado del Club Cerro Porteño. Fuentes de Cerro me dicen que hay muchísima molestia por lo que pasó. Tenían contratos, según ellos, vigentes de 5 años.
Después Olimpia dice, el presidente, no, nosotros vamos a pagar, hicimos una propuesta muy superior, Cerro estaba pagando 6, nosotros vamos a pagar 17, vamos a costear todos los gastos, que eso conlleva más o menos 100 millones por mes, vamos a hacer una inversión de 3.000 millones de guaraníes. En este caso, para ser concretos, la pregunta es, ustedes como FIPSA, sí, hicieron el acuerdo con el Olimpia, no es que el IPS hace el acuerdo con Olimpia. No, el IPS no hizo el acuerdo con Olimpia, es la Asociación de Funcionarios. FIPSA firma un convenio con el Club Olimpia porque consideramos mejor la oferta y le va a convenir a FIPSA y también al Instituto de Previsión Social, que es el propietario del bien. Perfecto. Y don Gustavo, ¿ustedes le comunicaron o le dieron la posibilidad a Cerro de acercar una nueva propuesta también? ¿O ya ustedes dijeron, esta propuesta es inmejorable, la del Olimpia, y cerremos? Así mismo, consideramos muy importante e interesante la propuesta del Olimpia y cerramos con ello y le comunicamos a la Fundación de Cerro la decisión de la comisión directiva. Le dimos un tiempo prudencial de 30 días, hoy ellos hacen su última práctica en FIPSA, creo que ya tienen otro lugar para practicar y hasta donde yo sé, nosotros cumplimos con el crucero porteño. O sea, perdón, presidente, para dejar claro. Sí. Entonces ustedes consideraron que era una oferta muy buena y ya cerraron con Olimpia, hicieron el uso de la cláusula de rescisión unilateral y le comunicaron a Cerro. Así mismo. Perfecto, o sea, esa es la narración correcta. Bueno. Así mismo, señor. Perdón, Ariel. ¿El predio de IPS, Gustavo? Sí, el predio de IPS. ¿Y quiénes administran? Que nosotros tenemos arrendado a favor de la Asociación de Funcionarios por 99 años. O sea, ustedes hacen un subarrendamiento otra vez, alquiler. Claro, porque se va a mejorar en inversiones, o sea, todo el bien, todas las mejoras que va a hacer el Club Olimpia va a quedar a favor de la asociación. Y hoy un local que cuesta $1 millón, dentro de 2 años va a costar $10 millones. En resumen, IPS no tiene nada que ver acá. No, nosotros fuimos los que firmamos, el IPS no tiene. Por supuesto, vamos a informar eso como corresponde. FIPSA, que recordamos, es funcionario del Instituto de Previsión Social Asociados. Así mismo. Bueno, está clarísima. Esta es la versión de FIPSA. Ellos tienen 99 años, es el predio de IPS. Se aferraron a un marco legal para rescindir un contrato. Y consideraron que era una oferta inigualable, o sea, pero acá me dice una fuente de Cerro, ¿por qué no nos dieron la oportunidad de pujar por lo menos, me dicen acá? La verdad que nosotros con el Club Cerro Porteño, cuando esto firmamos con ellos por 5 años, habíamos hablado en más de una oportunidad con ellos de alguna posibilidad de mejorar específicamente la parte lumínica, ¿verdad? Veníamos avanzando con ellos, pero no se concretó, entonces esto nos pareció muy válida la oferta y fue aceptada por la comisión directiva. ¿Olimpia va a meter lumínica ahí, presidente? Sí, de hecho ya están trabajando en eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por atendernos, muy amable. A vos, Bruno, a todo tu equipo, saludos a las órdenes. Un abrazo. Gustavo Paredes, presidente de FIPSA. Doctor José González, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, buen día, Hugo. Bruno, perdón. Sí. Mucho gusto y un placer saludarte. Bueno, ya tenemos un poco la película clara, ¿verdad? Nosotros en algún momento en Derecho una. Doctor. Ya. Claro que sí, fuimos compañeros. Sí, fuimos compañeros. Era la sección de Jorge Escobar y eso. Sí, claro. Claro. Y Roberto Sosa, nuestro compañero también. Pero él no se iba, doctor. Él no se iba, por eso no le teníamos fichado. Cuadro de honor. Sí, parece que Roberto se iba a rendir nomás. Pero dicen que era buen alumno. Eso ya no me consta. Pero vamos a dejarlo por ahí nomás, doctor. Doctor, acá nos explicaba Gustavo Paredes, porque hubo una guerra, charlábamos recién con Coto Nogués, que nos explicaba que ellos llegaron a un acuerdo de 20 años para usufructuar el local de FIPSA, y que hay una diferencia abismal
de Cerro pagaba 6, ellos van a pagar 17 más mantenimiento y todo lo demás. El coste al final es de 100 millones por mes. Van a inyectar 3.000 millones de guaraníes en inversión. Y nos explicaba Paredes que IPS no tiene absolutamente nada que ver en esto, que esto es de FIPSA. Sumado a eso también, 17 millones de haber percibido mensualmente 6, ahora se le va a pagar 17, y también el Club Olimpia absorbe el salario de 8 funcionarios de la asociación, y otra vez tiene que hacer una inversión de 3.000 millones que va a dejar otra vez para el predio. Lo que pasa es que ellos siempre arrendaban y nadie hacía ninguna mejora. Eso va a redundar en beneficio para los funcionarios que son asociados. Ese predio no tiene la administración, el Instituto de Previsión Social, tiene la asociación, que en el año 75 el Consejo de Administración en teoría le transfirió y le dio el usufructo de ese inmueble y le vendió por un monto simbólico de 10.000 guaraníes, pero esa transferencia tengo entendido que nunca se materializó. Está claro lo que ustedes mencionan, la versión de FIPSA y ahora de el Instituto de Previsión Social. Que esté alquilando tu casa por 2 millones, pues venga y te diga a otro te quiero pagar 10 millones ahora por alquiler. Claro, totalmente. Lo que reclama la gente de Cerro, doctor, esto yo te transmito, ¿verdad? Porque escuchamos las dos campanas y tenemos las fuentes de que me están escribiendo, me revienta el teléfono de ambos lados. Lo que Cerro me dice es, la gente de Cerro, es que ellos tenían contrato por 5 años más y que no le comunicaron, no le dieron la oportunidad de pujar. Ellos tenían una cláusula, ellos en el contrato que me había mostrado el presidente había una cláusula que se podría rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso. Sí, eso nos dijo que ya cumplieron y que justamente 30 días le dieron y que hoy es su última práctica. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una mejor oferta y eso ya es potestad de la asociación resolver eso de acuerdo a la conveniencia y la necesidad que ellos tengan. Perfecto, está clarísimo. Escuchamos todas las versiones. Doctor, ¿esto ustedes le arrendaron a los funcionarios? No, nosotros, Bruno. El Consejo de Administración de IPS en el año 1973 o 75 le transfiere la propiedad de ese predio a la asociación y le vende por una suma simbólica de 10.000 guaraníes en ese entonces. Porque ese acto jurídico nunca se materializó con una transferencia pública, por eso sigue figurando esa propiedad a nombre de IPS. O sea que esta es una propiedad de FIPSA de los funcionarios de IPS, entonces. Sí, según resolución del Consejo y por uso y costumbre, ellos tienen la explotación. Ellos cuando la arrendaban a Cerro y al colegio Huerto, ellos administraban eso, ellos recibían ese ingreso y ellos también pagan el salario de los funcionarios que trabajan ahí. Porque Gustavo Paredes, el presidente de FIPSA, nos decía que ellos tienen 99 años de arrendamiento. En realidad es un medio complicado esa resolución, habría que ver un poco porque por un lado le transfiere la propiedad y por otro lado le da el arrendamiento por 99 años, pero y por otro lado le vende por la suma simbólica de 10.000 guaraníes. Ya, entiendo. Doctor, muchísimas gracias por tus explicaciones. Éxito, muy amable. El doctor José González, asesor jurídico de IPS. Hasta acá llegamos, muchachos, 12:49. Vamos a Edgar, juega hoy Libertad. Olimpia le va a prender una vela a Libertad, que le gana a Nacional de Uruguay. ¿Y qué va a pasar si sucede esto? ¿Podemos explicar esto numéricamente, Fabio? Por favor, te pido. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Aclaro una cosa, Ángel y Wilson, busquémosle a la gente de la Fundación de Cerro Porteño. Acá falta la versión, de hecho leíamos el comunicado de Cerro Porteño de la Fundación de Cerro. Y el comunicado es la voz oficial que tiene la Fundación. Pero de igual modo a mí me gustaría, para cerrar el círculo, también tener la versión de Cerro Porteño.
Sí, lo cierto es que dentro de este comunicado ya hablan que han conseguido un predio, como les decía, del Colegio Asunción Christian Academy, que se encuentra frente mismo a lo de FIPSA, para seguir llevando adelante nuestro programa de entrenamientos y competencias a partir del martes 28 de este mes, dice. O sea que ya se trasladaron, hoy usan FIPSA por última vez, pero ya se trasladaron desde el martes. Están ahí de acuerdo a este comunicado en el predio que está enfrente. Y después dice, asimismo comunicamos que seguimos en la búsqueda de otros predios que oportunamente serán informados. Los entrenamientos en la sede de FIPSA transcurrirán de forma normal hasta el jueves 30 de mayo, que es justamente hoy, porque este comunicado de Cerro ya es del 23 de mayo. Del 23, sí, sí. Exactamente. Así mismo. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear toda la línea de sales Arcoíris. Llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoírispy. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Ya seguiremos analizando lo de Cerro, el partido, lógicamente. Aclaro, gracias Wilson González, repito, gracias Ángel Elian, los compañeros. Estamos buscando a Roberto Cáceres, director ejecutivo de la Fundación Azulgrana. No puede hablar en estos momentos. Mensaje, estoy en una reunión en estos momentos. Víctor González Acosta no responde. Entonces, le hemos buscado también, y le seguimos buscando, repito, a la gente también de Cerro Porteño y leímos el comunicado. Sigan. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y a que pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Un saludo a Obi en su penthouse, Quique con nosotros al aire. No. ¿Quién está? Ariel. Verita, perdón, Ariel Vera. Lo que pasa es que el reflejo, hermano, yo no sé. No se ve ahí, no se ve ahí. No se ve. No se ve ahí. Sábeme. No, pero en serio, ¿cierto? No se ve. No se ve, hermano. Perdona, pensé que ya hicieron un cambio, perdón, Ariel. Vamos al WhatsApp. Yo sé que ustedes son comentaristas, ustedes van a playarse, van a opinar. Yo creo que ya opinamos No, ya, media hora. Me parece La gente no va rotándose. bien concreto. No, ya sé, pero tampoco puede hacer. Así porque yo voy a No, anunciar yo quiero escuchar a la gente. A ver cómo vio la gente. Claro, lo que voy es que no puede estar haciendo tipo no sé, una tanda rotativa de opinión, ¿verdad? No, falta respeto. Porque grabación de opiniones. Vos sabés que acá en la mesa siempre alcanza una atmósfera, hay un punto, y después ya cuesta, porque me parece que los primeros 35 minutos fueron pero ¿qué pasa para el hincha de Cerro, Federico, que ahora está entrando en la sintonía? Y mala suerte, hermano. Yo sí, se agarra una película a los 40 minutos y bueno, no puedo, pero espera, yo te puedo dar un consejo sano. Claro, sí. Vos podés hacer un comprimido nomás de tu opinión, no te pido no que hagas una editorial. Con la noticia se impone, con la noticia se impone eso, ¿verdad? Pero me parece que esto tiene que salir natural. Claro, la opinión que hace una atmósfera, lo mismo con una canción, o sea, la tocaste y ya está. No puedes tocar en un concierto 3 veces la misma canción, ¿verdad? Buscame la grabación de Federico me parece. Cuando opinaba del inicio del programa. Vamos a hacer tanda rotativa. Porque es bueno escuchar a la gente, porque yo quiero escuchar a la gente el día después. 10 quiero escuchar si el tema Sudamericana hace paliar un poco el dolor, o como te dice alguien, yo tengo otra pregunta. Con este nivel no estamos para la Sudamericana. Me gustaría saber eso porque ayer hablé con varios hinchas, la espera que me tocó estar, venían me preguntaban qué pasó, todos vimos lo mismo, pero había algunos que se palió un poco el dolor con el tema de
ese quién nos puede tocar la Sudamericana, ¿verdad? Entonces quiero saber más allá del descalabro que fue ayer Cerro como equipo en todo el primer tiempo. Y vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo la pregunta es, ¿por qué se eliminó Cerro? Y adosamos entonces la pregunta interesante, Federico, es si les interesa o no la Sudamericana. Si le tienen fe al equipo. No, vamos a hacer 3 preguntas. Pero para que la gente... Está bien, y eso abarca todo. Por eso te digo, 400 listas, no. Para que entienda la gente nomás digo, no, está bien las 2 preguntas. Después hay otro colega que hace 5 preguntas en la conferencia y... Sí, señor fulano le dice, le quiere hacer preguntas, dice 5 preguntas, ahora sabe que se van los que hacen conferencias, ahora veo que se van con papel y bolígrafo, no tan así todo lo que... No pregunta. No, está bien. Y la otra colega se olvidó su segunda pregunta. Yo acá perdí una vez como la guerra, de manera todos perdemos como la guerra y ganamos contundente también. contra los oyentes cerristas que jugamos una vez la primera planteo. Yo dije, ¿cómo que Sudamericana? Hay que jugar con toda la copa. Y salieron con todo lo del WhatsApp. No, la Sudamericana es más fácil de ganar. No voy a sacar pecho porque acá Ariel... No saco pecho, recuerdo nomás. Es muy diferente, Ariel. Está diciendo el sábado también, cuando yo estaba escuchando Super Sábado, había dedicatoria para la mesa de luna viernes, que Colo parece que va a venir. Había, y ayer Manchester City. Sí, acá lo de la luna viernes, sí. Así que vamos a dejar el curso de las cosas nomás que transcurra el río, agua mansa. Sí. Tranquila, porque es cierto que muchas veces tenemos grandes aciertos, otras veces tenemos grandes errores, ¿verdad? Totalmente. Porque el fútbol es así. Yo siempre te conté, ya creo que hay un sector grande que quiso que juegue la Sudamericana, entonces yo creo que la gente va a querer. Ahí la Palma, pero no de esta forma. La Palma se la tendría que llevar Juanma, que fue el primero que propuso eso en un momento y le dieron con todo. Que dijo Cerro la Sudamericana. Sí, prefería, ¿por qué no iba a la Sudamericana Cerro? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué se eliminó Cerro? Y si ven con posibilidad a Cerro en la Sudamericana y si les gusta eso. ¿Está bien? Está bien. Me parece que es bien concreto el tema. Mucha gente, vos sabés que mucha gente de Cerro, y esto me llama la atención, a mucha gente de Cerro, no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo en el WhatsApp, no le gustó, y en redes también ya vi ayer, y lo vi hoy de nuevo, no le gustó para nada lo que hizo Alan Benítez sobre casi el final del partido. Esa patada tuvo repudio patada unánime. Criminal le llamaron la mayoría de las personas. Repudio unánime de toda Sudamérica. Eso no se hace. Toda Sudamérica, o sea, se pasó, y de Alan. muchos hinchas de Cerro Porteño. Sí, por eso te digo, el mismo hincha de Cerro no le gustó. No, eso no está a la altura de un jugador profesional. Eso no se hace. Eso no se hace. Estoy de acuerdo contigo. Es ser desleal con el colega que también gana el pan de cada día detrás de la pelota. Si tenés impotencia, manifestate en la cancha, golpeate el pecho, y si tenés impotencia en el juego, manifestate, no de esa manera. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Fabio. Bueno, vamos con 10 audio WhatsApp. A ver, por favor. A ver. Brunito, realmente Picope un puntito era falta en la Olimpia Juan, a la Mundial de Clubes. Es nacional de la hora contraria. Me van a explicar por a mí, Bruno. Ahora. Al hacerlo de bueno, me interesa realmente, ni un poquitito. Perdón por la palabra. Ahora va a aplicar Fabio en un momento. Aguárdeme, señor. A las 20, libertad nacional. Lo único que te digo es que tenés que aprenderle a ver la libertad, señor. Eso es lo único que te estoy diciendo. Y después cuando vino Manolo, no estábamos peleando a nada. Ahora al menos estamos peleando el campeonato y estamos en Sudamericana. Hay que ver el lado positivo, ya vamos. Y además que va a haber un mes de descanso ahora. En ese mes de descanso esos brasileros van a venir con todo. Hay 7 brasileros, con ese equipo no le vamos a pelear ni a Cuyaba. 1-0 a favor de la Suda, sí. De la Sudamericana. A ver. ¿Cómo dicen que Juanma te lleva Las Palmas por lo de la Sudamericana a Cerro? O sea, ayer el boludo dijo que a no tener a Cerro como paraguayo en octavos. Juanma es un tibio. Necesitamos oxígeno, hermano. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el Pacto de Confianza NGO.
Bruno, eliminarse en la Libertadores, o sea, no clasificar a octavos, siempre está en la posibilidad, ¿verdad? Pero no de la manera como quedó Cerro. Tenía todo para pasar ante un equipo relativamente flojo. Otra cosa es de repente eliminarte, ¿verdad?, en primera ronda ante un equipo grande, pero contra Colo-Colo, eso es lo que picha. Y yo no veo que Cerro tenga muchas posibilidades en Sudamericana. 0-10, interesante, claro, porque acá pues lo que queda el sin sabor, porque Colo-Colo no es más equipo que Cerro Porteño. Las dos opiniones fueron muy buenas, claro, la a favor y la en contra. Lo que el hincha cuestiona, bueno, está bien, todo bien con la Copa Sudamericana, pero no te podés ir a la Copa Sudamericana porque no le pudiste ganar a Colo-Colo en tu cancha con 45.000 personas. Y con 6 puntos. Y con 6 puntos se clasificó el otro equipo, ¿entendés? Sí, el mal sabor para el hincha. Él dijo que después de prenderle vela a Libertad tiene que prender más vela, dijo. Y claro, y hay 2 partidos va a tener mínimamente Nacional. Claro, porque hay una bolsita de vela hay que comprar. Porque Nacional... ¿Por qué tenés que ser serio? ¿Qué necesidad tenés de...? Pero es que estoy en la pelea ya. Con la gente de Cerro. Está bien, ya dijiste lo que dijiste. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y muchísimo más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bruno, bacanada con lo que dicen Bruno ahí será. ¿Cómo le va a querer perjudicar a su compañero? Cosa del fútbol, con lo que pasó no fue a propósito. No, disculpame, o sea, con todo respeto. No sé si entendió el oyente o a qué se refería, porque... Sí, es por lo de Alan. No, y por Alan midió, apuntó y disparó. Sí, le pisoteó directamente. En esta oyente, disculpame, será... se disculpa, minta, compañero querido. En el 2015, jugó contra Táchira cuando se eliminó. Puteaste, dijiste un papelón. 6 años ya estaba fracasapal cuando eso. Ahora 10 años después, anoche la misma cosa y sigue fracasapal. 15 años. Pero apenas gana partidito, ustedes le llaman a hacer una publinota, entrevista, y él es Florentino Pérez más o menos. Ustedes son los culpables y saben bien dónde está el problema. Manolo vino como bombero hace 2 meses nomás. Hermano querido, no. Ay, como si fuera nosotros nos vamos a votar, será ahí en... Claro, en las elecciones va a estar el tema, ¿verdad? Y nosotros cuántas veces le puteamos a Zapá acá, no sé, ya que le llamamos a la oposición, el propio Zapá me dijo al aire, no me gusta lo que hace, y bueno, ella puta. Se le pregunta por qué, claro por qué sí, se pierde, por qué se elimina, ¿Qué tiene que ver? Nada que ver ya. Nada que ver, boludo. Bruno, demasiado ni eso parcialista, Bruno. Le matás a un técnico que vino y le reflotó a un equipo que estaba muerto, y encima que hace cambio ofensivo y no le salió, ¿no? ¿Qué te vas a hacer si tus jugadores son muy inútiles? Y todo el día le da manija a Palermo, que hay que echarle para allá o no, que hay que darle tiempo, que no tiene jugadores. Y ya un tipo que vino a modificar todo en Cerro le da con todo. No, ahora lo que estoy haciendo es criticar lo de Manolo Samio Olladunio. Se equivocó, falló. O vos no viste, todo el mundo se dio cuenta, hasta el estadio vos le sirvió a Manolo porque le sacó mal a Pachi Carrizo. Era por Iturbe, eso nomás estamos diciendo. Y dijimos, no sé si vos escuchás la radio todos los días, mirá si venía Manolo antes que que Gavilán y de Bernay. Y Palermo dijimos, ¿cuántas veces planteamos acá? Él tiene que continuar, no tiene que continuar. Se equivocó en varios partidos también, no le encuentran la vuelta al equipo. Pero tampoco podemos mentir y decir, él no contó con Montenegro, con Derli, con Saúl, con Bruguera. En varios pasajes del campeonato tuvo jugadores lesionados. Ahí no hay ninguna mentira. Entra, ahora está caliente el WhatsApp. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify
a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención, todos los jueves en Farmoliva. Grandes descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y muchísimo más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Y sinceramente Manolo fundió el partido de anoche. Hasta ahora nos preguntamos qué quiso hacer con sus cambios, ¿verdad? Y otra cosa, muchachos, ¿por qué no le llaman un poco a Márquez para preguntarle por qué tiene deuda con tal y tal jugador, Alfonso, no sé qué? Cuando es contra Cerro, nomás lo que le llaman a ustedes, parece. Vamos a poder tratar de ser imparcial. De Yapú, vos tenés la nota, Verita. Le llamamos a Regis. El día que hablamos con Elías, el jugador que le denunció el que está en 2 de mayo, ese mismo día le llamamos a Regis. Y el jugador dijo por Regis que el Lata Pararán que no paga su deuda, que habla a otros clubes en vez de pagar su deuda. Y Regis, hablamos con él y dijo, ¿qué va a hablar ese jugador si tiró una bomba? ¿Cómo fue que dijo Wilson? ¿Vendió un partido algo así? Lo dijo, ¿verdad? ¿Entregó un partido algo así? Dijo, ¿verdad? Durísimo tuvo. Dijo, no hizo nada por Tacuarí. Creo que un gol nomás marcó, dijo. El menos indicado para hablar, dijo. No, le llamamos. Claro que le llamamos. Si tenés el archivo brevemente te voy a agradecer, Verita. Esperame un ratito. No contó con Montenegro, Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? con Saúl, con No Rubén. escuché todavía que le diste tu razón a Ariel Julia. Del campeonato tuvo Es lo que había dicho ayer. Ahí no hay ninguna El mentira. partido tenían que salir a ganar. Tu audio no sale más fuerte, o sea, que tú tenés que bajar con la radio un poquito y cuando manda tu WhatsApp. Y después poner otra a todo volumen para que tu oído... Bueno. Cape Bruno, ojalá en WhatsApp para ese audio, porque ya donde la verdad. Oyente cuenta que te recuerdan de Olimpistas. A Pesero Gol, esa pucayete ya vende. Cuando hacen bacher un pipo, o sea, y cuando porque debe haber combustible gratis y esa país. Acá sabe gol esa pucayeta va a ser. Como gran Olimpistas jamás esa pucayeta. Wow, que Zapao me tan de vale, qué estúpido que sos, será. Yo con Zapao hablo cuando hablo al aire con él y no sé. Yo boludez se pensar, será, legalmente te digo. Zapao no te da ni un vale de 100.000, no te va a dar. Vale, pero le da a periodista. Nada que ver. Dejen nada de pensar en estupideces. Y si se eliminó tu equipo, no vaya a rematar por mí, ya. Andá a patear un mango, hay que tener en tu casa, no sé si tener un ingá, un cocotero, solamente que te aviso que el cocotero tiene espina. Le pudo ir ahí, no haga ni lesionata y nada, amiguito. Tranquilo, no será 12-8. Ese Falcón desde el minuto 1 empezaba a tirar codazos, manotazos en la cara a Churín, a Cecilio, y todo el tiempo tenía el codo por la cara del jugador de Cerro. Todos los de Cerro le tenían podrido, pero no le hacían caso porque trataba Cerro de jugar su partido. Ya al final del partido se cansaron y le tenían marcado los de Cerro a ese jugador. Es un sucio ese jugador. Bruno Baila Peucea, toditos estuvieron en contra de Ariel cuando dijo que el Cerro tiene que salir a ganar. Ambao ya por Cerro de Cueje. Los primeros 20 minutos le dio la pelota, colocó los OPK. Si no saben defender, ¿para qué defienden? A Cerro lo que mejor que le sale es atacar. Ahora atacan a Abri. Punto para Ariel y menos 3 puntos para cada uno de ustedes. No, ya se está la de error ahí. No, pero perdió el medio campo. Nadie habló de... Nosotros hablamos de que tenía que tener Cerro la pelota, hermano querido. Ayer con Cerro no tuvo la pelota en el medio campo. Ese fue su problema. Justamente. Espera que seguimos. Bruno, Cerro nunca va a ganar una Copa Libertadores porque pechea. Anteayer ante 45.000 personas se cagaron todito desde el minuto 1. Especularon los primeros 25 minutos para ver qué hacía Colo Colo. Y Colo Colo le hizo un gol y después salió a jugar a la desesperada. Ese es el problema.
Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontralos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Aclaro. Regis Márquez textualmente dijo que el jugador que denunció que le debe no rindió y le encontraba más por las noches que en la cancha. Regis admitió la deuda cuando le preguntamos acá sobre ese tema. Último audio WhatsApp, venimos con los partidos de hoy. Ameliano, Libertad Nacional, tema de las velas. Ponelo al aire, Regis, por favor. Pero ele é o menos indicado para cobrar isso, para salir a la prensa. Decir que hizo por Tacuarí no pasado nada. Aclaramos que Bruno está... Pero eso yo ya declaré en otras radios también. Sueldo, Tacuarí está al día, ¿me entiendes? Y hay un acuerdo del año pasado que estamos pagando como podemos. Es un premio de más o menos $100,000, que en su momento Gaspar, Sérgio y Marcos hablaron que no querían cobrar, que para nosotros que ellos no merecían, y después que salvaron la categoría yo prometí pagar igual. Bueno, ahí está. Parte de lo que decía Regi. A ver. Bruno, no vayan a explicar nada, vos no tenés por qué dar explicaciones a la estupidez que te dicen eso de zapar el combustible y todo. Registrar ese número y denunciarle y que te demuestre, que prueba, que tiene que tener pruebas sobre lo que dice, y ya ahí ya se va a calmar el tipo. Dale, Bruno, no vaya a ponderar. Bueno, tranquilo, no, pues, hermano, no vamos a salir del palacio, hermano querido. No sé qué conde, gusto, y ni como denunciante no da gusto ir del palacio. Imagínate vos. A ver. Último audio WhatsApp al aire, por favor, en este bloque. Hola, ¿qué tal, muchachos? Otro punto para Ariel. Él en su comentario previó todo, incluso de que puede pasar cualquier cosa con un Fluminense clasificado allá. Y en un momento del partido, el primer tiempo, estaba ganando el equipo peruano. Y ahí ustedes con Federico también empezaron a decir que Ariel era el malagüero, el que anunció eso. Pero él justamente su intención era atar todos los cabos y evitar cualquier contratiempo. Cosa que al final pasó en el partido nuestro, el 1-1. Y bueno, y vamos a sacarle a Manolo, vamos a llevarle a Ariel nomás ya como técnico de Cerro, entonces. Hoy cuadra paite Ariel. Director de logística sería. Y sí. Pero ganó Fluminense, ganó Cerro no Alianza, cumplió. ganó Alianza al final. Alianza no. Ganó 3-2 Fluminense. Perdió, claro, por eso. 3-2, perdón. 3-2. Sí. Pero vos sabés, se puso 1-0 y después 2-1. Sí, no, nosotros estábamos siguiendo a Ariel. Sí. No acordamos de vos. Y yo al momento cuando el relator Argel chileno ese contó también qué puta, qué inescuchable será, qué tortura. No, en serio, muy parcialista. Lo que pasa llega tarde. Y eso me pone nervioso. Mira que el peruano hace también, pero el peruano bueno, sobrio. El chileno sí es insoportable. Sí, insoportable eso. Insoportable. Bueno, ¿querés explicar lo de Olimpia Nacional, Libertad? A las 20 juega hoy Libertad ante Nacional de Montevideo. Nacional ya está clasificado a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Sí. Y le faltan 2 puntos para pasarle a Olimpia. Y es el único rival que puede hacer eso con respecto al ranking que tiene Olimpia. Olimpia en estos momentos está en zona de clasificación mundial de clubes 2025 con 57 puntos. Nacional de Uruguay en realidad tiene 53, pero una vez que finalice esta etapa se va a oficializar los 3 puntos más que le van a corresponder por pasar a los octavos de final. 56. Con esto llega a 56 Nacional. Y si Nacional le gana a Libertad hoy, ya va a estar superando la línea de Olimpia
y va a ser el nuevo equipo en zona de clasificación del Mundial de Clubes. Si Nacional pierde hoy, Olimpia necesita que en octavos de final a lo sumo llegue a poder sumar un solo punto Nacional de Uruguay. Es decir, si pierde hoy, el hincha Olimpia tiene que esperar que Nacional no gane ninguno de los dos partidos que juegan octavos de final. Porque ahí le va a tocar... Correctísima la explicación. Ahora te pregunto, ¿y qué pasa si empata? Hoy si empata le va a alcanzar a Olimpia. Pero dentro de lo que establece justamente el desempate, cuando dos equipos igualan en el ranking, habla de los últimos 3 años de actuación. De la mejor, y ahí Olimpia llegó a cuartos de final. Y ahí Olimpia le saca o sea ventaja, que ahí va al ida y vuelta de octavos de final de la Libertadores. Sí. Y ahí no tiene que ganar un partido. No, si hoy empata Nacional de Uruguay, tiene que perder los 2 partidos de octavos de final. Los dos lo tienen que perder. Los 2 tienen que perder. Y con un empate no le alcanza por mejor ranking a Olimpia del 2023. No, y por eso te digo, si hoy empata Nacional de Uruguay. Estamos hablando que si hoy empata le iguala ya. Si gana ya pasa. Concentrate en Ariel, después de hablar de bolsa de vela será. Mira, tengo rabia de Ariel. No. Pero además, te digo, ¿No viste lo que dijo Bruno? No, escuchaste lo que dijo Bruno en un momento. Cuando entró Edu. No quiero escucharle adelante. No, a la pucha. No, pero no sabe ni qué. Fue a favor tuyo, hermano. Qué raro. Que entró Edu y que haga gol Edu. Y si hace gol Edu, con Ariel nos emborrachamos hasta y así le metió, pero sí, le invita a comer asado y vamos a chupar hasta morir. ¿Sabe dónde pica la situación? No, pero esa es una virtud de por supuesto que vos tenés que saber. Claro. La ubicación. O vos jugás de ¿qué decían? Dijiste el Bermonaguillo de la Sudamericana, no. Acá cada uno, hermano, agüita al molino, por pero supuesto. Tenemos que recordar que si esta combinación no se dan, Olimpia tiene que rogar que sea la campeón, uno de los campeones o River. Porque si aparece por ejemplo Mineiro consiguiendo el campeonato, ni a Nacional de Uruguay le va a servir. No a ninguno. Es Palmeiras, Fluminense, Flamengo y River. Por eso. Así nomás. Por eso. ¿Y qué quiere decir? Que compre más bolsa de vela. No, que el camino. Así le está al Olimpia le está. Que el camino es complicado. El olimpista sabe que después de tener una diferencia importante y no poder participar puntual este año, con Nacional allí asomando es muy difícil. ¿Por qué se eliminó ese Roger? No supo jugar de local, le pesó una vez más la histórica carga que tiene. Hubo errores del entrenador, me llamó mucho la atención que haya jugado como una suerte de equipo visitante en los primeros 23-25 minutos. Regaló ese tiempo, se equivocó indiscutiblemente con lo de Pachi. Hubo jugadores que tuvieron ese miedo escénico que vos dijiste, se notaba perfectamente, ya explicó Federico algunos detalles, lo de Iturbe y otras circunstancias del juego. Y además también cuando se animó a jugar no pudo acertar el arco, porque Cerro sobre la parte final ha generado por lo menos 3 situaciones de gol. La de Fernando es increíble, le sumamos lo de Cecilio, que la otra fue muy clara, y la de Churín, que saca con el pecho ya con el arquero vencido, saca el jugador lesionado, Falcón, el uruguayo. Fueron 3 muy claras y el primer tiempo alguna aproximación, ¿no? Yo también en eso de que Bruno dice la síntesis, también lo mismo, ¿no? Jugó el peor partido en la era Manolo, justamente el partido menos indicado para jugar mal, ante un rival que tenía un jugador de excepción, pero después los otros eran normales, lo de Colo Colo. Palacio lo único que fue como para meterle miedo. Se puso nervioso, contagió nervio y miedo. Un equipo que tiene nervio y miedo va a andar como anduvo Cerro en el primer tiempo. Y eso ya es como estábamos hablando recién, ya va más allá de los nombres, porque vimos otras versiones de equipos que quedaron eliminados hasta en la vieja olla de igual forma. Es increíble. Y esta vez, y no digan que la gente no tuvo nada que ver, porque la gente apoyó. Cuando hubo tantos errores, asistió silencio, no que comenzó a matar a los jugadores, al silbido fuerte. No, apoyó, estuvo en silencio. En el segundo tiempo, cuando Cerro fue para adelante, intentó apoyar nuevamente. Jugó su partido la gente. El que no jugó el partido es Cerro. Y realmente Manolo pifió con un cambio, pero sustancial. Vos a veces pifiás. Hemos hablado que aquella vez en Lima, los cambios que metió para aguantar el partido tuvieron que haber sido otros.
para jugar a la contra. Él apostó, me acuerdo, por Fernando Fernández, por Alfio Oviedo, dos lentos. Cuando el partido pedía jugar de contra, tenés que poner un rápido. Ayer no metió a Aguayo, pero sacó al hombre más cerebral, el que menos miedo escénico tenía, el que acertaba más pases, que era el Pachi Carrizo. De él dependía Churín, de él dependía Cecilio, porque Iturbe hizo un mal partido, pero Churín y Cecilio tuvieron alguna buena en el primer tiempo, pero siempre dependiendo de la salida de Pachi. Realmente inentendible el cambio. Cuando se quiso acordar Cerro, para la heroica, esas tres situaciones que recién recordábamos con Ariel, y en el balance eliminado en buena forma. Acá no hay Wilmer Roland, no hay Enzo Jiménez el primer partido. Fíjense un detalle, que ayer jugó el peor partido, porque el de Enzo Jiménez en Colo Colo jugó mejor que este. Se plantó, sí, pero tuvo errores en muchos partidos, ¿no? El de Enzo Jiménez, la marca a Barco en el gol de Alianza, la marca en el gol de Fluminense que daba vuelta al partido 2-1 hace un par de semanas. O sea, errores puntuales que no puede superar Cerro Porteño. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En este mes de mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia, tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Subite a las ofertas de Inverfin y encontrá tu compañera de potencia con Taiga. Aprovecha los increíbles descuentos en cuotas en Neo, Expert, Clásica y Eclipse. Entérate más en las redes sociales de Inverfin. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Fabio Martín, ¿por qué se eliminó Cerro? Y le pesó el desafío. Ante un escenario tan favorable, hasta se trata de una cuestión mental que no supera Cerro, que ya históricamente viene arrastrando, y no sé por qué lo vienen heredando generación y generación de jugadores, y al superarse mentalmente el equipo se bloquea, y el rival con muy poco, porque hay que decir que no fue tampoco un planteamiento extraordinario de Colo-Colo, vino a hacer un juego discreto, y con eso lo alcanzó, y eso es Almirón, Fabio, ¿eh? Sí, sobre todo porque o sea que es su 4-3-3 real. Sí, pero igual la pieza, ¿no? ¿Cómo se llama este que jugó a la derecha? Volado. Volado, acá tenemos Volado, el número 8 Castellani, el Palacio, sí, el número 7 sí es muy Palacio bueno. muy bueno, y Opaso en el primer tiempo tuvo muchas subidas. Y Cote que Gil no jugó bien, por eso fue cambiado. No jugó bien. Pero Cerro tenía todo a su favor para poder superar esta etapa y no lo volvió a hacer, y sin duda hay un estado donde son superados. No sé si es la atmósfera, la ansiedad, pero estamos hablando de un retroceso inexplicable porque estamos hablando del mejor equipo últimamente en nuestro fútbol. Y con todos esos argumentos y con esa capacidad que tiene a nivel local de sacarse encima los partidos y estar muy cerca de campeonar, ayer ni el 10% de lo que puede dar el equipo, a lo que hay que sumarle también la responsabilidad a Manolo Jiménez. Porque el técnico también entró en un estado de, hasta si se quiere, de shock, de no saber qué hacer con el equipo ante la poca reacción que tenía, y también se equivocó en los cambios que hizo, o principalmente en el cambio que hizo que Cerro haya bajado totalmente esa expectativa futbolística que pudo haber tenido. ¿Cómo íbamos a estar hablando de totalmente otra cosa si es que Queso Fernández marcaba ese gol? Pues ese fue un servicio de Aguayo o de Alan. No, Fabricio Peralta para Alan, el pase de Fabricio fue muy bueno y el centro de Alan fue bueno. Sí.
y atropelló el queso y primer palo. Metía la pelota. Estaríamos hablando hoy de los segundos de la Copa Libertadores contra los primeros, sorteo del lunes. Sí. Estaríamos hablando ya de quiénes. Vos sabés que hubo gente no. que gritó, Federico, en la Sí. cancha. Gritó ya antes de cuando iba a recibir queso ya. Sí. Yo escuché grito de gol de la gente. Totalmente. Y falló el tipo. O sea, ni al arco le pegó queso. No. Lastimosamente, ¿verdad? Porque fue al cartel. Fabricio, yo le quiero reconocer a él un segundo tiempo fenomenal, que se cargó el equipo, será porque Piri Mota mismo desapareció y Turbe no jugó bien, Cecilio como que se fue apagando. Fabricio te hizo el Arzamendia fue que no apareció ayer. No, Arzamendia, ¿Qué le pasó a Arzamendia? Arzamendia de Alianza Lima en Perú, que regaló una pelota, está muy mal. Una pelota por partido. Una pelota por partido. Es el desafío de este tipo de Pero partidos. este es el más joven, será. Este con Arzamendia, con Wilder y compañía. hasta hace un mes y medio venía jugando nivel 10. Pero Federico, 21 años tiene Fabricio, ¿verdad? Sí. Y él se hizo responsable del equipo. ¿Y vos sabés quién fue el único que terminó llorando? No digo que los jugadores... Ni Churín. No digo que los jugadores tengan... Churín, no. Usted no se acordó de Churín. Churín mal. Hablamos de Churín. Hablamos de Churín, que fue consecuencia en el primer tiempo. Hay una pared buena entre Cecilio, él y Turbe. Y después no hay nada más porque Cerro no produjo nada más. Churín es... O sea, no es productor. Es receptor. Fabricio Peralta terminó llorando y lo consolaron los suplentes y los pasapelota. Porque él sintió así. Por eso, lo único que le recrimino es algo que se va a sacar, pero ayer fue el líder de Cerro Porteño con 21 años. Pedía la pelota, jugaba larga, corta, quitaba. Realmente fue una entereza total en medio de un equipo que no se caracterizó justamente por eso, por la entereza. Arzamendia tiró un centro a gradería novena. Sí, esa fue ya en el segundo tiempo. Teniendo tiempo, espacio. Todo desperdició una gran chance sobre el final, dice alguien. Sí. Esperaban 7 jugadores para Cerro el centro. Le pegó uno, sea que se habrá ido al barra que estaba ya más arriba. A la de Colo-Colo fue. Sí, tenés razón que dijimos. Después tuvo un remate que sacó el arquero Cortés a un costado que pateó Iturbe. Ahí por lo Ese fue el mejor remate. Sí. Porque vos fue después de que tan mal le pegó, ¿verdad? Así, dio rebote y no había nadie para el rebote. Y lo de Churín perdió en todas con Falcón. Perdió en todas. Le ganó en todos lados. Con Falcón y con el primer central. Porque primero se pegaron con el primer central. Hubo un duelo importante. Valdivia, puede ser. No, Saldivia. Saldivia. El primer central se pegaron con todo, se empujaron. Saldivia el 4. Saldivia, sí, el central por la derecha. Después le ganó una Churín, adentro del área no ganó ni una. No. Y lo mejor fue el pase para la pared que tuvo Cecilio Domínguez, que le pegó cerca del poste derecho en el primer tiempo. Iturbe, Churín, Cecilio y la pelota se fue afuera. Lo más importante que tenía Cerro antes del gol del Pachi. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Insecticidas en aerosol Knockout. Te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue. Con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout, con el sello de garantía base. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello puso Bequitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, ello puso Bequitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En
Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hoy arrancamos la previa de lo que va a ser el partido de Ameliano en Copa Sudamericana. 17:30 horas la previa, 18 el partido de Ameliano presentándose en el estadio del Paranaense, un estadio que ya por supuesto tiene nombre comercial, el famoso Arena da Baixada, donde se va a jugar el partido. Arbitraje de Leandro Rey. En el bar estará Francisco Guilaber. Estamos hablando de chilenos para lo que va a ser este partido. Ameliano anuncia a Nicolás Rossi en el arco, Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez, Abel Paredes, Alberto Contreras, Luis Martínez, Oscar Romero y Alejandro Zamudio, Hugo Iván Valdés y Sergio Vareiro. Por lo menos necesita empatar a Ameliano al partido. Si empata, asegura llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana, y por qué no puede ser rival de Cerro Porteño o del mismo Libertad. El tema es que si pierde, por más que pierda por un gol de diferencia y Danubio gana por más de 2 goles a Rayo Zuliano, va a clasificar el equipo uruguayo. Si pierde por más de un gol Ameliano, ya le facilita las cosas al equipo uruguayo, porque ganando por un gol de diferencia al equipo venezolano, Rayo Zuliano va a clasificar. Entonces, lo ideal sería que por lo menos empate Ameliano ante un Paranaense totalmente clasificado a la siguiente ronda. Paranaense anuncia a Mateo Gamarra entre los titulares del equipo de Paranaense, que es dirigido por Cuca. Y también se presenta Libertad, ahí está el interés de Olimpia también, Mundial de Clubes de por medio. Nacional de Uruguay se juega una final esta noche a las 20 horas, arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil. ¿Cómo va a formar Libertad? Lo saludamos a Gerardo y hablamos de lo que va a ser ese partido. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bien, Fabio, el saludo para todos. El repollero anuncia a Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Diego Viera, Luis Cardoso, Matías Espinosa, Rubén Lescano, Ernesto Caballero, Ángel Lucena, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo, Oscar Tacuara Cardoso, la formación que anuncia Ariel Galeano para recibir en la noche de hoy a Nacional en el último partido de Copa Libertadores para el repollero, 20 horas en La Huerta. Aparte de estos mencionados, aparecen en la lista de 23 jugadores que desde la noche están concentrados en Tuyucua: Ángel González, Iván Ramírez, Miguel Jaquet, Cristian Riveros, Lucas Sanabria, Alejandro Silva, Willy Mendieta, Marcelo Fernández, Iván Franco, Antonio Vareiro, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. Fabio. Correcto, gracias Gerardo por esta información, y recordemos también en lo que tiene que ver con el partido de esta noche que Antonio Galeano está anunciado en el equipo titular del Bolso, en el equipo uruguayo. Otro conocido nuestro también que pasó aquí por Sol, Cerro Porteño, Gabriel Báez, en el equipo titular de lateral izquierdo. ¿Santander está en la banca, Federico, o está anunciado de titular? Va a estar en la banca, porque los titulares son Gastón González y Bentancur, que estaba también en la agenda de Cerro a principio de año. Y más que al jugador que hizo los goles contra River, la figura, que es delantero, grandote, sí, él quedó fuera en el partido contra River. ¿Verdad? Que él es figura, o sea, Santander podría tener una posibilidad, pero no la tiene, porque uno de los titulares, el que había hecho los goles, el Moreno Aldo, voy a buscar su nombre enseguida, o que me pasen los colaboradores de siempre, fue amonestado, vio tarjeta amarilla de más y se pierde este partido para Nacional, que es simbólico. La hinchada nacional estaba hoy en la Plaza Uruguaya, se concentraron. Mira. Vinieron muchos hinchas y estábamos viendo que la dirigencia fue a entregarle una plaqueta o una placa al Colegio Artigas. José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas. Ahí fue la dirigencia nacional de Montevideo. Muy bien. ¿Verdad? Tener ese tipo de reconocimiento. Dice que esa es la única escuela uruguaya fuera del país, porque tiene profesores uruguayos, ¿no? Es la única escuela, esa escuela es manejada sigue siendo manejada por gente de Uruguay. Fuera de Uruguay es la única escuela que tienen en el exterior, que le entregaron la placa hoy
los dirigentes de Nacional. Y vos sabías, Federico, Fabio, Ariel, la audiencia, ustedes sabían que se llama Plaza Uruguaya, le pusieron José Gervasio Artigas en homenaje a los uruguayos porque ellos fueron los primeros en entregar los elementos de guerra, cañoneros y compañía a Paraguay. Sí, en la Triple Alianza, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza. Y la otra vez una cabalgata. Y además simbólica. hubo una, inclusive Uruguay hizo un reconocimiento de que no fue correcto ese actuar, ¿verdad? Contra los paraguayos, y por eso en homenaje a eso se le puso Plaza Uruguaya, esa plaza, y el nombre de José Gervasio Artigas a la avenida, a la calle. Artigas fue recibido acá por Gaspar Rodríguez de Francia. Ellos eran enemigos. Justo te iba a decir eso, que ya data no solo de la Triple Alianza, él se asiló acá. Claro, él dio él se asiló aquí. De hecho, hay un colegio que se llama Artigas. No, y ahí donde entregó la placa hoy la dirigencia nacional. Está comentando Federico. Está comentando que le entregaron hoy una placa por los 100 años. No, pero él no estaba acá. No estaba, diferencia. Gracias a Nelson, a Néstor, a la Subgrana Carneiro. El hombre que estaba hablando de Nacional que no puede jugar hoy. Vos que sabes bien, estricto era Rodríguez de Francia con eso de cerrar el país, ¿verdad? Y después darle la oportunidad a Artigas que venga a radicarse acá, era todo un acontecimiento, era dar un paso diferente, sobre todo porque era su enemigo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ya el vínculo que tenemos con Artigas y con Uruguay, que se extendió después con el tema de la Triple Alianza. Para ir cerrando este bloque, recordamos ya la fecha porque se viene la penúltima del campeonato Apertura. El sábado van a haber 3 partidos. Tacuary y Nacional van a jugar a las 15 horas. Esto va a ser en el Rogelio Olivieres, donde hará el local equipo de Barrio Jara. Trinidense va a recibir a Guaraní en el Martín Torres también a las 15 horas. ¿Dónde se juega la Liga de Campeones? Impresionante. 2 de mayo, Olimpia, 17:30 horas en Pedro Juan Caballero. Esto va a ser el sábado. Y el domingo en simultáneo, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño en la Nueva Olla y Libertad ante General Caballero en la Huerta, partidos que van a arrancar 16:30 horas. Para el lunes queda Sol de América Ameliano, partido que se va a jugar a partir de las 18 horas en el Luis Alfonso Gianni. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia, Bruno. Gracias al querido colega Beto Rodríguez. La palabra correcta, ellos hicieron la entrega de los trofeos de guerra. Esa es la expresión que no me venía a la mente. Estamos medio machucaditos, hermano. Vos sabés, a las 2 de la mañana dormí ayer. Y como mi bloque en Canal 9 entra a las 7:30 de la mañana, tenés que estar para las 7, ahí tenés que levantarte a las 6. ¿Sabes la siesta que me voy a pegar, Gerardo? Gracias, querido Beto. Estadio Defensores del Chaco primero se llamó Estadio Uruguay, dice Gerardo. Cierto. Está bien, colaboran los muchachos. Tenemos nuestro bloque internacional, ¿verdad? Sí. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Sí. Disculpame que metas la cuchara. Adelante, Fabio. Adelante. La jueza del caso Supercopa imputó a Gerard Piqué. Ya que Gerard. Ayer no vas a escuchar la música de Shakira, hermano. Si te vas a la cárcel. Barcelona quiere fichar a Bernardo Silva. Y esto que realmente es insólito para muchos. Y está generando un revuelo, hermano. Rodrigo, el jugador brasileño, dijo: el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Y vos me dijiste ayer que ¿quién es el que iba a venir, que lo querían repatriar en River? Pesela, Germán Pesela 1. Sí. Creo que se pagó
Yo hablé de Pesela y había otro delantero también. Sí, el que se había pagado una... el del Inter, de Milán. Correa puede ser, Joaquín Correa. Joaquín. Sí, lo quería traer también para la Copa Libertadores. Bueno, atendé esto, Fabio. A ver, escucho. El ingreso millonario del Real Madrid con el concierto de Taylor Swift. El Santiago Bernabéu demuestra ser una instalación tan moderna como rentable. Impresionante la cantidad de gente, 70.000 personas por concierto, porque son varios conciertos que ella hizo en el Bernabéu. Porque se vio como se copó el campo de juego, impresionante fue todo eso. ¿Escuchaste, Fabio? Sí. El ingreso total de los conciertos de Taylor Swift en la capital española es de 13 millones de euros, por lo que si aplicamos el 70% obtenemos 9.100.000 euros, la cifra final que ingresaría a las cuentas del Real Madrid. Los eventos en el Santiago Bernabéu están siendo muy provechosos para la entidad blanca y auguran un buen rendimiento también en los próximos años. ¿Qué pucha será? ¿Qué espectáculo, ¿eh? Hay que reconocer, este Florentino Pérez es... cómo maneja como una empresa, pero que le va bien en toda cosa. Es un capo el tipo. Es un capo. Otro que está muy cerca de River pero tiene problema con el plazo de extranjero y el jugador quiere ir, Muñain, del Athletic, el español. Mira. Está muy cerca. Él ya cerró, ya aceptó. Pero está el tema de la plaza de extranjeros. Está viendo River para arreglar. El último que informa justamente también el diario AS. También. Acá está la filial, acá hay una filial de Nacional de Montevideo. Luego. Acá me envía la ciudadana, por eso invitaba al histórico acontecimiento que se dio hoy, jueves 30 de mayo, en la Plaza Uruguaya. De ahí fueron al monumento de General Artigas. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Dybala rompió el silencio tras quedar afuera de la lista argentina para la Copa América. Fue un golpe muy duro, dijo. Escándalo en Europa por una pelea MMA entre un hombre y dos mujeres. No creo que sea justo ni normal. Qué vergüenza esto. O sea, vos sabés que estoy mirando la imagen y el video. ¿Cómo que se puede permitir todo eso? Un tipo, no, pero un boxeador, no es lo ni boxeador, un barrigón, igual que yo, porque yo no soy boxeador, ¿verdad? Y tengo derecho a tener barriga si quiero, ¿verdad? Aparte de una inversión importante ahí, hermano querido. Claro. Coste que bajamos, ¿verdad? Pero vos sabés que es una vergüenza, o sea, le pusieron a dos chicas peleando con un tipo panzón, que no digo que esté mal lo de la panza, pero no es ni profesional, eso nomás me quiero remitir. ¿Pero la pelea fue desigual o cómo fue? No, Federico, el hombre le pasó y por eso, pegando, por eso que es la indignación y el escándalo. Claro, sí se pasó pegándole a la chica pobrecita. ¿Cómo decir? Él es un... Yo quiero que vea el video, Federico. No. Tipo, ¿vos sabés a quién le parece? ¿A quién? A ese Yatar Lunga, Yatar. ¿Cómo se llama este nuestro diputado? El oso, ¿no? El oso. Yatar. Igualito. El oso. Mira Ariel, acá te muestro, vos ves el video ahí. Sí. Mira lo que es el tipo, feroz. Con dos chiquillas, dos menuditas. Qué loco. Pero mira lo que es. Sí. ¿Qué le pasa al ser humano, diría? No, eso no puede estar permitido. No, claro que no. Bueno, ni guaujape, ni en broma, ni jugando. Hacemos repaso a los partidos de ayer de Libertadores. Estudiantes perdió local. 4-3 le ganó Huachipato. Ahí hay un paraguayo, Cris Martínez. Huachipato le ganó sobre 4. la hora le metió Huachipato. Se eliminó Estudiantes. Sí. Otro que va para el repechaje Sudamericana Libertadores. Gremio le ganó 4-0. Pero no sé si asegura, ya Federico, porque viste que Gremio tiene un par de partidos. Pero Gremio está para subir con Huachipato. Está de strong. Estudiantes le tiene que ganar a Gremio en la última fecha. Y ni aún así puede asegurar nada. Improbable. Pero vos dijiste Lamela ya en River. No. Eric Lamela y su posible vuelta a River. Él espera, pero en River no hay tanto ánimo. Por eso Lamela le dijo que no
a otro club de Argentina. Le dijo que si es River, él está volviendo, pero otro club no, por ahora. San Paulo pasó como primero en su grupo, le ganó a Talleres 2-0, cumplió, y en la diferencia de goles también para clasificar, ambos con 13 puntos, pero por la diferencia del equipo brasileño es el primero. Talleres de Ramón Sosa, Blas Riveros y Matías Galarza, segundo en esta Copa Libertadores. Para octavos, Barcelona de Guayaquil va a los playoffs de la Copa Sudamericana con 6 unidades. Para cerrar, Fabio, sí, las dos caras del triunfo de Djokovic en Roland Garros. ¿Qué pasó? Se enojó con un asistente, con un fanático, porque gritó, y después hizo un punto espectacular y logró la ovación de la gente, y está ya en siguiente ronda de Roland Garros. El amigo Novak Djokovic se enojó con el grito de un fanático. Viste que ahí en el tenis es mucha concentración, pura concentración. Claro. No poder. Y el Olympiacos de Grecia, campeón de la Conference League, le ganó ya en la recta final de la largue a la Fiorentina. El año pasado perdió a los 90 Fiorentina con West Ham. Exactamente. Sí, gol en el minuto 45 del segundo tiempo. Ahora perdió en el alargue. Faltando increíble. 3 minutos para el final. Qué pena, La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Perdón, Fabio, ¿qué tenés, Federico? No, en Sudamérica que 2 jugadores veteranos dicen basta. Uno está rescindiendo de común acuerdo, Salcedo, Santiago, el contrato. Mira, esto pica, atención. Hasta hace poco entró a jugar algunos partidos, ¿no? Estaba jugando, inclusive fue titular contra Libertad, no fue titular. ¿Quiénes se van, Sasá? De común acuerdo, Sasá, sale bien, pero rescinde contrato. Rescinde, y José Ortigosa se despide del fútbol el domingo contra Emiliano. José Ortigosa, que también está dentro del plantel, él ya se despide del fútbol. Sasá rescinde contrato con Sol, y José Ortigosa el domingo contra Emiliano, en su cancha, ahí donde nació como futbolista, se despide del fútbol también. Bueno, bien sí, claro el tema. Bien claro, de 2 voladores históricos, ¿verdad? Fue presentado Gattuso Mareco en Rubio Ñu, me dice acá Gerardo Figueredo. Se fueron los 3, el colegiado se fue. Sí, se fue Acuña, Celso Ayala y Carlos Humberto Paredes se fueron. Después de la derrota sobre la hora contra San Lorenzo, 3-2. Sí. Pero ¿cómo vio 3 técnicos lo va a tener un club? Eso fue medio... Y la cabeza creo que era de Celso. No sé, yo no entendí nada. Paredes. Nunca se supo, ¿no? Por eso. Bueno, vamos con el tránsito, Fabio. Sí, estamos hablando de la zona de Tres Bocas, acceso sur, entre Boquerón y Zabalacue. Estamos hablando en esa zona donde hay mucho tráfico de vehículos en estos momentos, como para llegar a la dirección de Cuatro Mojones. Repito, acceso sur entre Boquerón y Zabalacue, tráfico lento en estos momentos. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy.
Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-80-9000. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes, etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más. Ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora en CENEU Centro Automotriz, tus visitas a CENEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos, una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CENEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Flevin, medicina prepaga, viva intensamente. Vamos que nos vamos, muchachos. Hoy estamos con Ameliano primero. 17:30, ahora vamos a estar con Johnny en la transmisión. Vamos, Ameliano. Vamos, Johnny. Vamos, y Johnny. después estamos a las 20. Sí, van a estar Ariel con Darío. Mira, vamos a laburar Darío. Hoy, con Darío. Hoy Ancho se recorta. Pero buena noticia para vos, porque ayer nosotros con Federico nos fuimos bien apertrechados. Sí, ayer bien cubierto porque hacía mucho frío. ¿Cómo es el pronóstico, Ariel? Que más o menos por 2 semanas vamos a tener el veranillo de San Juan. Vamos a tener este sol, este calor así 30 grados más o menos. 8 de junio vamos a tener calorcito también. El 8 de junio. Llegamos. Bien. Llegamos. Ahora hay que aprovechar. También. No, lo que pasa es que yo soy team anticalor, antifrío. Y veo todos los detalles y justo he visto ahí una publicación de un profesional. No, mira cómo yo estoy. Yo estoy con una remera, Bruno. Que en paz de acá señaló la dijo. ¿Cómo se llama? Team frío y team verano. ¿Cómo se llama la bebida caldo? ¿Cuándo es? Bombero caldo. Fabio, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con el resumen de lo que pasó hoy, justamente la noticia que tiene que ver con Olimpia y el alquiler del local de Fixa, que es de la Asociación de Empleados de IPS. Lo alquila por 20 años. Cerro tenía un contrato vigente por 5 años que unilateralmente rescindió la gente de Fixa. Y vamos a tener todas las explicaciones. Desde Coto Noves, presidente de Olimpia, Gustavo Paredes, presidente de Fixa, y también José González, que es asesor jurídico de IPS y también miembro suplente de la directiva de Olimpia. Decime sí o no nomás, ¿vos crees que Ariel mira el pronóstico extendido por Ñalola o porque es team verano o team frío, guau? Y Poñarlola tiene que ser. No más preguntas, señor juez. Chao. Así mismo, un contrato, un convenio, una alianza con FIPSA donde bueno, estamos muy contentos de estar anunciando esto y bueno, va a ser un lugar de
desarrollo para los chicos, donde vamos a estar instalando las distintas academias de Olimpia en futsal, fútbol, handball, básquetbol, y además también representa un beneficio enorme para los socios de FIPSA, ¿verdad? Nosotros llegamos, te cuento un poco, llegamos a este predio por uno de los vicepresidentes que lo conocía, ¿verdad? Estábamos en un periodo de búsqueda de lugares, ¿verdad? Primero porque estábamos con la necesidad de cesar las actividades deportivas dentro de Paraguay por las obras del estadio, y segundo también con el deseo de crecer en la propuesta para nuestros socios, ¿verdad? Porque realmente tenemos una superpoblación en las escuelitas de fútbol, de básquet, de futsal, de handball, entonces queríamos que el club pueda tener más lugares para poder tener más chicos practicando, ¿verdad? Hubo una influencia para desplazar a Cerro Porteño y llevarlo a Olimpia y hacer el acuerdo por 20 años. Quiero aclarar primero que el doctor González, miembro suplente de la Comisión Directiva de Olimpia, no tuvo absolutamente nada que ver en esta negociación. FIPSA es un organismo que funciona, que no tiene nada que ver, digamos, legalmente con IPS, más allá de su relación, obviamente, que es la Asociación de Empleados, pero no tiene injerencia, digamos, en las decisiones. Él no tiene una injerencia en estas decisiones. Nosotros negociamos directamente con las autoridades de FIPSA. Así que esa conjetura que puedan hacer sobre él realmente no tiene nada que ver en este tema, ¿verdad? Ustedes van a pagar una cuota mensual, anual. ¿Cuál es el contrato que tienen con el IPS? Nosotros primeramente tenemos una inversión de casi 3.000 millones de guaraníes en el predio, que eso le revaloriza al predio y es una inversión que queda para ellos. O sea, ustedes van a invertir a lo largo de los 20 años 3.000 millones de guaraníes. Ni siquiera a lo largo de los 20 años. En estos próximos 12 meses vamos a estar haciendo esa inversión. Nosotros estamos haciendo 4 canchas de básquet, de handball, de futsal. Ya se arregló toda la parte del polideportivo techado. Vamos a hacer 3 canchas de pasto sintético. Se va a arreglar la cancha de fútbol 11. Hay 2 canchas de handball y voleibol. Se están haciendo quincho. Estamos haciendo un gimnasio de última generación, y también se van a hacer vestuario y cantina, ¿verdad? O sea, la inversión que está haciendo es enorme y no le priva a los socios de FIPSA de poder utilizarla, al contrario. O sea, nosotros tenemos nuestro horario y los socios de FIPSA también van a verse beneficiados con eso, ¿verdad? Nosotros realmente la propuesta que le hicimos a FIPSA es una propuesta muy beneficiosa. Yo he entendido que Cerro Porteño estuvo un tiempo ahí. Ellos tenían una cláusula de rescisión que FIPSA lo hizo de la manera en que el contrato decía, no lo hicieron de ninguna manera por detrás ni nada. O sea, el contrato establecía un método de rescisión y tengo entendido que ellos optaron por esa salida, porque era FIPSA, ¿verdad?, para poder firmar el convenio con nosotros. Así que no hay en absoluto nada raro, ¿verdad? Si ponemos en una balanza lo que le daba a uno y lo que le daba a otro, es abrumadora la diferencia, ¿verdad? Yo creo que ellos tampoco iban a privarse de una propuesta como la que le hicimos por mantener lo que tenían, ¿verdad? El Olimpia le va a estar pagando un canon mensual por el usufructo de todos estos espacios. Y además de eso, el Olimpia se hace cargo de los costos de mantenimiento y de personal del lugar. Estamos hablando de un beneficio económico más o menos de 100 millones al mes para ellos, entre ahorro más el canon que se paga. Si a eso también le suma la inversión que vamos a hacer, es enorme, ¿verdad? Contra o sea, 3.000 millones de guaraníes, 3.000 millones. Ellos estaban generando 6 millones al mes y nada más. Y tenían que hacerse cargo de todos los costos de mantenimiento y de todos los empleados del lugar, o sea, Cerro estaba pagando 6 millones. Esto es beneficioso y yo creo que cualquier asegurado de país debe estar contento con esto, ¿verdad? O sea, Cerro estaba pagando 6 y ustedes van a pasar a pagar 100 millones. Entre todo lo que vos estabas mencionando. Nosotros vamos a pagar 17 y nos hacemos cargo de todos los costos de mantenimiento de los empleados del lugar. Claro, pero eso suma más o menos 100 millones. Todos juntos tiene un valor más o menos de 100 millones. Ustedes como FIPSA hicieron el acuerdo con el Olimpia, no es que el IPS hace el acuerdo con Olimpia.
No. El IPS no hizo el acuerdo con Olimpia. Es la Asociación de Funcionarios FICSA, firma un convenio con el Club Olimpia porque consideramos mejor la oferta y le va a convenir a FICSA y también al Instituto de Previsión Social, que es el propietario del bien. ¿Ustedes le comunicaron o le dieron la posibilidad a Cerro de acercar una nueva propuesta también? ¿O ya ustedes dijeron esta propuesta es inmejorable la del Olimpia y cerremos? Así mismo, consideramos muy importante e interesante la propuesta del Olimpia y cerramos con ello y le comunicamos a la Fundación de Cerro la decisión de la comisión directiva. Le dimos un tiempo prudencial de 30 días, hoy ellos hacen su última práctica en FICSA, creo que ya tienen otro lugar para practicar y hasta donde yo sé, nosotros cumplimos con el crucero porteño. 17 millones de haber percibido mensualmente 6, ahora se le va a pagar 17. Y también el Club Olimpia absorbe el salario de 8 funcionarios de la asociación. Y otra vez tiene que hacer una inversión de 3.000 millones que va a dejar otra vez para el previo. Lo que pasa es que ellos siempre arrendaban y nadie hacía ninguna